desde Zaragoza, nos llega nuestro siguiente experto para ilustrarnos en el ámbito de la gestión de instalaciones públicas a través del tercer sector. Os decía, su nombre es Jesús Jimeno Alonso. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Administración y Dirección del Deporte, 20 años relacionado y vinculado a la gestión del deporte municipal, en la dirección de instalaciones deportivas y actualmente como responsable de la gestión indirecta del servicio de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza. Secretario en otra faceta, ocupa la secretaría de la Federación Española de Gestión del Deporte, FACDE, y vocal de la Asociación Aragonesa GEDA, la Asociación de Gestores del Deporte. Bueno, gracias, Sebastián. Uno se ruboriza un poquito, ¿no?, cuando escucha su nombre con sus dos apellidos y además con ese currículum. Al final esto es fruto de unos cuantos años ya. Has hablado de 20 en la gestión del deporte y de ser una persona inquieta que he podido pasar por muchos lugares, tanto desde una iniciativa privada también como actualmente desde la gestión pública, ¿no? Sí que soy muy vocacional, soy muy pasional, entonces yo la verdad que me vais a permitir que cuente y que abra una ventana a un modelo distinto. No sé si distinto quizás en la fórmula, pero muy parecido a lo que seguramente os encontraréis todos los gestores que estéis dentro de este curso. Y que bueno, yo la verdad que a la hora de trasladároslo me gustaría que algo de este modelo se quedase. Es decir, no se pueden copiar modelos, no hay dos ciudades diferentes, no hay dos modelos iguales, pero si por lo menos algo de lo que yo voy a contar os puede servir y os puede anclar con vuestra realidad y os puede dar igual alguna alternativa o alguna incluso solución, me atrevería a decir, para vuestra realidad, yo desde luego que contento, ¿no?, de haber podido participar. Un curso que me ofrecieron también y que quiero agradecer, por supuesto, a la Diputación de Almería, que quiero agradecer al Instituto Andaluz del Deporte y que ya se hizo una edición de este curso hace un tiempo. Ahora, por supuesto, mi parte está mucho más avanzada porque ya veréis que ya tenemos ciertos datos y cierta experiencia en este modelo, ¿no? Entonces, lo primero, vaya por delante mi agradecimiento. He podido seguir, excepto la primera parte de ayer con Javier Luna, he podido seguir con muchísima atención todo. Tenía muchísimas ganas de escuchar a Antonio Roca porque tengo una gran amistad con él y además una gran admiración de todo el trabajo que hace y de todo el trabajo que ha venido haciendo. Y, por supuesto, también haber escuchado a los dos ponentes anteriores, a Francisco y a Álvaro, escuchar ese partido de tenis, ¿no? Esa parte tan digamos, tan burocrática que es, o esa perspectiva tan pública de lo que es la contratación o el modelo concesional, y luego una perspectiva más del día a día, ¿no?, de asunción de riesgos, de toma de decisiones constante y de llevar a cabo ese servicio público desde esa iniciativa privada. Ha sido, yo creo que una charla bastante interesante, ¿no? Muy interesante, además, la parte pública me parece interesante porque si los que estamos aquí somos gestores públicos, es cierto que muchas veces cuando hablamos de licitaciones y de la ley de contratos podemos, pues no sé, hundirnos un poco en la miseria, ¿no? Y decir, madre mía, esto qué complicado es, pero es que nos guste o no nos guste, esto es el futuro y el modelo concesional, ayer decía Antonio Roca, que ha venido para quedarse y es así. Es decir, no hay otra posibilidad. Antes era una fórmula, ¿no? Este artículo famoso, el artículo 85.2 de la Ley de Bases, nos está marcando que puede haber una gestión directa, que puede haber una gestión indirecta, pero es que hoy en día todo lo que queramos construir nuevo o todas las modificaciones o todas las adaptaciones importantes que queramos hacer para responder las nuevas demandas que surgen o los nuevos barrios, poblacionales en las ciudades, que hay que crear nuevas instalaciones, tienen que pasar por un modelo de colaboración público-privada porque si no, los ayuntamientos ahora mismo no pueden justificar una inversión de 20 millones en una instalación deportiva, cuando hay gente pues que está pasando necesidades, cuando hay una deuda pública que es galopante y cuando hay una realidad social un poquito compleja y tirante, ¿no? Por tanto, conocer todas estas casuísticas, conocer todos los requisitos que hay que tener en cuenta a la hora de definir un contrato, etcétera,
es que me parece que es fundamental y forma parte ya de nuestro trabajo y de nuestra propia supervivencia como sector público, ¿no? Así que excelente la iniciativa por parte de la Diputación de Almería, que querer formar o querer establecer este cauce de conocimiento y de participación bueno, pues de intercambio de experiencias entre los profesionales que nos habéis invitado, y yo ya os digo que encantado y muy agradecido de aportar mi granito de arena. Antes de comenzar con la charla, porque sí que es verdad que lógicamente me había establecido una serie de tiempos y marcado una serie de objetivos, pero claro, no puedo ser ajeno a lo que habéis escuchado durante estos días, ¿no? Y me apetece también partir de lo que el resto de ponentes han podido hablar y hacer, me atrevería a decir, incluso alguna apreciación personal o alguna opinión, ¿no? Nosotros en Zaragoza tenemos un modelo concesional, es decir, luego lo veréis, que gestionamos muchas instalaciones de forma pública, que podría ser el equivalente a algunos de los comentarios que he leído en el chat, ¿no? A pueblecitos pequeños de Almería, que sí, pues que tienen sus instalaciones públicas donde no pueden obtener una rentabilidad económica, pero sí que pueden tener una rentabilidad social y una rentabilidad incluso deportiva, ¿no? Bueno, pues perfectamente. Nosotros tenemos muchísimas instalaciones donde lo que queremos es obtener una rentabilidad social y deportiva, vaya por delante. Pero existen otro tipo de instalaciones muy adaptadas también a las nuevas tendencias, donde lo que hay es una explotación comercial, ¿no? Y ahí es donde, lógicamente, aplicamos el modelo concesional, con la importancia que tiene, tal y como nos han comentado, pues esa buena elaboración de esos pliegos y sumergirnos en la realidad de lo que va a ser, ¿no? Esto a veces a mí me cuesta, o creo que a todos nos cuesta, pensar en el futuro, y más en la situación en la que vivimos, cada vez que incluso, pues no sé, pues si habéis pasado alguno por la experiencia últimamente de compraros una casa y veis el plano, ¿no? Cómo se va a construir la vivienda, si coloco una puerta aquí, si pongo la pared allá. Una cosa es cómo tú lo piensas en el plano y otra cosa es cuando realmente tú estás en esa casa, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que hacer buenos pliegos, es verdad que tenemos que prepararnos para lo que venga, pero que después las circunstancias nos desbordan, ¿no? Y tenemos que tener también cierta cintura. Por eso, vaya por delante esta primera opinión, ¿no? Los pliegos hay que redactarlos con ese conocimiento de la realidad, por supuesto. Hay que hacerlo lo mejor posible, pero después hay que tener cierta cintura o hay que dejarlos lo suficientemente abiertos para que con el tiempo se puedan adaptar. Y más cuando hablamos de concesiones, pues de 20 años, ¿no? Nosotros las que manejamos son de 20 años y ahora tenemos en el tintero una nueva concesión de una instalación nueva donde se está barajando la posibilidad de 40 años, que es el tiempo que ayer Antonio Roca precisamente contaba para las instalaciones de Granada, ¿no? Bueno, son realidades diferentes de ciudades distintas y yo vengo a contar un poco el de la nuestra. Sí que es verdad que hoy me voy a centrar en ese tercer sector, pero ya digo que como responsable de la gestión indirecta de mi servicio de deportes, pues os quería trasladar un poco también que nosotros sí que incentivamos este modelo concesional, que además considero que este modelo está llegando donde no llega el sector público o la gestión directa, evidentemente, con una agilidad y una adecuación y una cintura que a nosotros adolecemos, por supuesto. Os cuento el ejemplo de que nosotros estamos teniendo ahora una alianza muy importante con el Gobierno de Aragón, con el Departamento de Sanidad. Dentro de la estrategia de salud comunitaria que tenemos del Gobierno de Aragón, hemos contactado con los sanitarios para hacer un programa de recomendación de activos. Es decir, el concepto de la receta deportiva que tenemos en otras ciudades, en nuestro caso en Aragón, lo que hacemos es evitar ese concepto médico y hacemos una desmedicalización que llamamos, donde no le llamamos receta, sino que le llamamos recomendación de activos, ¿no? Intentamos huir de términos médicos, pero el asunto es que nosotros hemos contactado con ellos, o ellos, mejor dicho, con nosotros, estamos haciendo una alianza para que los sanitarios de atención primaria puedan recomendar ejercicio físico. ¿Y con quién contamos? Pues estamos contando precisamente con los modelos de concesión,
con los modelos en los que en un pliego hemos puesto que el responsable de la instalación sea un licenciado o un graduado en ciencias de la actividad física y el deporte, donde haya una serie de parámetros de calidad y donde al usuario, cuando llega con una recomendación sanitaria, se le pueda establecer un protocolo de actuación de ejercicios en base a sus circunstancias concretas, ¿no? Esto sería impensable poder hacerlo dentro de un servicio gestionado directamente, o por lo menos a mí me resultaría muy complicado, ¿no? Entonces, os pongo este ejemplo de la colaboración con sanidad, como podríamos poner cualquier otro, ¿no? Es decir, las clases no dependen del monitor en concreto, sino que dependen de una empresa que cuando falla un monitor puede colocar otro. El tema de la digitalización, por ejemplo, ha sido para mí fundamental en esta pandemia, y las empresas privadas que gestionan instalaciones concedidas o concesionadas han tenido muchísima cintura y muchísima agilidad para poder adaptarse a los criterios que nos ha marcado la normativa, pues por ejemplo, reserva de espacio, reserva de plaza, etcétera, conocimiento de los aforos también. Bueno, pues esto el sector privado lo ha hecho bastante bien, ¿no? Además, nosotros tenemos varios modelos de estas concesiones. Un modelo de concesión donde una parte de la instalación deportiva es gestionada por esta empresa privada, y la otra parte es gestionada desde el punto de vista del funcionario público. Pero luego tenemos un caso concreto de una instalación en la que no hay funcionarios públicos, sino que es un modelo de concesión, pero es una instalación completamente independiente gestionada por la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un modelo mixto con sus ventajas y sus inconvenientes en cada uno de ellos, y que responde a incluso momentos políticos distintos, a territorios distintos en barrios diferentes, y por tanto entiendo que una de las cosas buenas que tiene este modelo es que también, incluso dentro del propio régimen concesional, se puede adaptar al territorio, ¿no? Yo creo que ayer Antonio Roca nos explicó de forma muy acertada cuáles eran algunas de las ventajas. Aquí también hemos hablado de esto, y al final cada uno tiene que ver sus propias ventajas dentro de su territorio, ¿no? Y su propia experiencia. Si es mejor o es peor, va a depender también de la respuesta que den algunas empresas, porque puede haber también empresas piratas que hayan ofrecido una oferta a la baja, que se hayan obligado a una serie de compromisos y que no sean capaces de cumplirlos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que tener nuestro régimen sancionador para poder terminar con ese contrato, o poder sancionar o poder adaptarnos a la realidad concreta, que es lo que necesitamos, ¿no? Que al final el servicio se adapte a la realidad que nos exigen los ciudadanos. Hemos tenido también, quiero contarlo, una situación pues bastante complicada. Todos hemos pasado por ella, y en el modelo concesional hemos tenido que hacer caso al Real Decreto, que si los que hayáis tenido esta experiencia lo conoceréis muy bien, el Real Decreto que habla del reequilibrio económico de las concesiones, ¿no? Y para nosotros ha sido como hacer un máster, porque siempre en el mundo del deporte vamos un poco como punta de lanza, ¿no? En este caso de un elefante muy grande que se llama ayuntamiento. Nosotros como deportes hemos sido los que hemos ido llevando la bandera del reequilibrio. Oye, que aquí pone que hay que reequilibrar, que tenemos los expedientes armados y las solicitudes por parte de las concesiones, y que tenemos que tener una fórmula para poder reequilibrar. Bueno, pues ha sido una experiencia bastante interesante, donde hemos aplicado una fórmula parecida a la que pudimos ver en el modelo vasco. En Euskadi hicieron una fórmula bastante interesante para este reequilibrio, y nosotros la adaptamos también y la sometimos a opinión de nuestra parte de intervención del ayuntamiento, y les pareció muy buena, y a partir de ahí se ha adoptado esa fórmula para todas las concesiones municipales, ¿no? Después de haber hecho un informe y tener unas cifras de reequilibrio, que en algunos casos estábamos hablando en algunas concesiones de un reequilibrio de prácticamente 200.000 euros, en otras de reequilibrio de 80, de 90.000 euros, etcétera, pues después de esto hemos visto que hay otros... estaba leyendo el chat, perdonadme que me he despistado un poquito. Bueno, hemos visto cómo ha habido otros servicios del ayuntamiento que todavía están frenando este tipo de informes, y a día de hoy os tengo que decir que después de haber sido unos expedientes muy trabajados, las empresas todavía no han cobrado ese reequilibrio, ¿no? En algunos casos
hemos aumentado el tiempo de contrato. En el caso del pádel, por ejemplo, no sé si tenéis, entiendo que sí, que la mayoría de vosotros tendréis pistas de pádel. Nosotros el pádel lo tenemos también concedido a una empresa, una concesión administrativa por 20 años, donde si a nosotros cada año nos pagan alrededor de una media entre canon fijo y variable de unos 2.000, 3.000 euros, según otros cálculos, en este año nos tendrían que pagar cerca de 30.000. Es decir, el aumento en cuanto a los usos del pádel ha sido tremendo, ¿no? Bueno, pues el pádel, ¿qué es lo que ha querido? El pádel lo que ha pedido ha sido un aumento, hasta ese 15% que te decía la ley, un aumento de su contrato. Pues bueno, nosotros hemos hecho los cálculos del dinero que han dejado de ganar, cuál es ese reequilibrio económico y lo hemos compensado o lo vamos a compensar con tiempo, pero ni siquiera esa resolución, que es simplemente de plazo y es un tema contractual, ni siquiera todavía se ha podido materializar. Y el tema económico, concesiones que tenemos de unos reequilibrios de 80 y de 90.000 euros que coinciden además más o menos con el canon que nos vienen a pagar cada año, todavía no lo hemos podido compensar. Y luego tenemos una última que es de 53.000 euros y otra de 190.000 euros que están todavía pendientes de su resolución, ¿no? Entonces, quiero decir bueno, que es una situación que hemos vivido, que la quería también poner aquí de manifiesto, donde ese reequilibrio, bueno, pues es creo que una suerte el hecho de que haya aparecido en una normativa y más con el tiempo con el que se aprobó esta norma, que fue muy rápido, es decir, que lo teníamos en una semana después de la declaración del estado de alarma, pero posteriormente considero que igual podrían haber legislado de una forma un poquito más explícita para poder haber dado facilidades a las administraciones y haber tenido un criterio mucho más sencillo, un cálculo mucho más sencillo para haber dado respuesta antes a estas concesiones, ¿no? Bueno, por otra parte también, y de forma introductoria, decir que yo creo que en este mundo de la gestión privada o de la gestión público-privada o de la colaboración público-privada, nunca vamos a dejar de formarnos. He tenido la suerte de participar también en las últimas semanas en una mesa de contratación del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Jaca. Ya sabéis que Jaca es un pueblo del Pirineo aragonés. Para un contrato de servicios, no una concesión, sino un contrato de servicios de todo el Servicio Municipal de Deportes, ¿no? Y bueno, pues verlo desde una perspectiva de otro ayuntamiento y de otras instalaciones y de programas de servicios, etcétera, pues ha sido muy interesante y creo que todo lo que sea compartir experiencias o poder participar en mesas o poder hablar con colegas que tengan contratos encima de la mesa, yo creo que todo es enriquecedor y nos viene muy bien para poder responder a cuáles son las fórmulas administrativas de la gestión del deporte actualmente, ¿no? Además, también contaros que lo hablaremos durante la exposición. Tengo entre manos un contrato de cerca de 3 millones de euros del arrendamiento del césped artificial en los campos de fútbol municipales, ¿no? Y os voy a contar también un poco la polémica que surge cada vez que tenemos que montar un contrato de estos a nivel de ciudadanía, y os enseñaré también algún vídeo que puede ser, yo creo que bastante interesante, ¿no? También manejamos, como os he contado antes, pues desde pliegos de contratación de bares, que tenemos 38 bares entre todas las instalaciones deportivas de la ciudad y manejamos los pliegos, que son contratos sencillitos, a contratos SARA, como os he dicho, del arrendamiento, como os podría decir, los contratos de las áreas de fitness, contratos de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de eso y a pesar de que yo os cuente la parte controlada de la gestión de instalaciones, es curioso porque supongo que sabréis que en el año 2008 en Zaragoza se hizo una exposición internacional, ¿no? Esto, digo año 2008 porque parece como algo reciente, pero estamos hablando ya de hace muchos años, ¿eh? Bueno, el caso es que tras esta exposición internacional hubo varias instalaciones deportivas que se crearon a través de una sociedad pública que gestionaba exclusivamente estos espacios y que no tuvo ningún tipo de permeabilidad con el servicio de instalaciones deportivas, es decir, con los servicios gestores del resto de instalaciones deportivas municipales. Y se crearon concesiones administrativas de instalaciones como, por ejemplo, un circuito de aguas bravas, como, por ejemplo, de un centro de equitación, como, por ejemplo, de una instalación deportiva con spa y piscina cubierta, o como, por ejemplo, de un centro deportivo con varios campos de fútbol 5 que se llama Soccer Fútbol, ¿no?
Bueno, pues actualmente estas instalaciones han caído de aquella empresa, se tuvo que liquidar por deudas, perdón, aquella empresa, no, aquella sociedad pública que gestionó estos contratos se tuvo que liquidar y ahora nos acaban de caer estos contratos y no os cuento el déficit y el agujero económico que hay o las deudas que hay con el ayuntamiento en unos contratos administrativos de instalaciones deportivas que no han tenido ningún control o no han tenido un control serio por parte de la administración, ¿no? O sea que nos encontramos con unos contratos y unas concesiones que desde deportes hemos controlado y hemos hecho seguimiento y estamos personas profesionales para poder tratarlos y poder resolver las cuestiones del día a día, pero nos caen como si fueran de otra ciudad diferente, nos han caído otros contratos de otros espacios, que en este caso eran los espacios de la Expo, que se generaron a través de otra sociedad pública y que ahora pues nos van a generar otro tipo de situación, ¿no? Pero bueno, hecha esta introducción, que me parece que creo que viene un poco al hilo de lo que se ha hablado también en las últimas exposiciones, voy a minimizar también un poco la cámara, voy a ver si pasan las diapositivas, espero que sí. Vale, bueno. Pues mirar, el esquema es en principio hablar sobre unas cuestiones previas de la colaboración público-privada. Algunas de ellas ya las he podido contar en esta parte introductoria. Después hablar de lo que es la gestión de las instalaciones deportivas públicas, la situación actual que tiene el tercer sector y automáticamente pasar a la parte que creo que es más importante, donde sí que puede haber un anclaje con vosotros, ¿no? Donde yo creo que aquí sí que podemos ver muchos puntos comunes de lo que es la realidad. En este caso hablaremos de campos de fútbol, pero también de otras instalaciones, ¿eh? Es decir, el modelo de campos de fútbol, hemos tenido la suerte de que no ha sido un modelo tan cerrado, sino que hemos podido adaptarlo también a, por ejemplo, a un par de pabellones, a un frontón, a un campo de rugby, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, en esta última parte de la regularización de las instalaciones deportivas veremos, bueno, pues un poco os explicaré cuáles son las instalaciones deportivas del ayuntamiento, el cambio de rol que hemos tenido y también incluso la polémica que se ha generado o el desgaste político que se ha generado de pasar de un modelo a precario a una cesión regulada, donde el exceso de intervencionismo por parte del ayuntamiento, o mejor dicho, la interpretación de que era un exceso de intervencionismo por parte de algunos y la politización de todo lo que ocurre en nuestra vida diaria, que es una desgracia, ¿no? Que tengamos esta politización absolutamente de todo, pues hace que al final los modelos se perviertan un poco y bueno, y haya estas interpretaciones a veces un poquito malintencionadas, ¿no? El tema de las condiciones técnicas de la cesión y cómo es la coordinación, es decir, nosotros no hablaremos nunca de pliegos, porque el modelo que os vengo a contar no es un modelo contractual, hablaremos de condiciones técnicas y, en último lugar, os hablaré sobre algunos resultados visibles y si realmente ha merecido la pena este tipo de modelo con el tercer sector, ¿no? Bueno, pues en cuanto a cuestiones previas, aquí creo que viene una imagen muy clara, ¿no? Nosotros, en esa gestión o en esa colaboración público-privada, tenemos que ser ese eslabón de la cadena que ahí tendría que estar en rojo caliente, porque tenemos que, en la mayoría de los casos, bueno, pues tener una relación con las empresas privadas desde nuestra perspectiva pública, pero luego también tenemos que cargar con las críticas, entre comillas, de la parte pública. Como decía ayer Antonio Roca, que los políticos a veces, por no meterse en charcos, miren para otro lado en todo lo que es gestión indirecta, con el debate ideológico de si es mejor una gestión o si es mejor otra, y con la correspondiente monserga o presión sindical para demonizar absolutamente todas las fórmulas privadas, ¿no? Y que todo lo que sea privado pues es perverso y que todo lo que es público es maravilloso, ¿no? Pues bueno, nosotros somos ese eslabón y lo pongo bien en rojo porque me parece que es así, ¿no? Parece como que incluso tenemos que huir de ciertas conversaciones con colegas de profesión cuando hablamos de la gestión indirecta, o incluso como que tenemos que escondernos porque somos los privatizadores, ¿no? A mí me ha pasado, después de 8 años dirigiendo un centro deportivo público, que algunos de los ex compañeros que yo tenía, cuando me vieron venir
a una celebración que hubo por una jubilación, pues ya viene a privatizar, mira que viene el privatizador, ¿no? Cuando yo realmente al final soy un técnico y no tomo decisiones de nada, ¿no? Pero el hecho de pertenecer a este departamento de gestión indirecta, pues parece como que ya me da ese mérito de que soy un privatizador, ¿no? Con privatización sucede un poco con el tema de las etiquetas, ¿no? Etiquetamos que esto es una privatización. Bueno, no, esto es una herramienta municipal que como gestores tenemos que emplear y además tenemos que saber emplear bien. Y en ocasiones, si una herramienta de gestión indirecta no funciona bien, pues tendremos que cambiarla. Ahora, si funciona bien, tendremos que ponerla en valor y decir exactamente y contar con indicadores claros por qué funciona, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la clave. En esta colaboración público-privada habría que decir varios temas, ¿no? A ver si me sale. Parece que no se ha visto las... Espera, voy a salir de pantalla completa. Vale, yo creo que así también se ve bien. Bueno, hay que decir que el deporte tiene un origen privado, ¿no? Creo que desde la administración pública a veces nos pensamos que somos bueno, sí, somos los controladores o los garantes de que se cumpla los principios básicos del deporte, somos los garantes de que el derecho al deporte, como marca la ley del deporte de Aragón, en este caso, que sea así, las administraciones públicas tenemos la obligación de gestionar ese deporte, pero todos sabemos que el deporte tiene un origen privado, ¿no? El origen inglés anglosajón del deporte en estas high schools, donde los principales alumnos universitarios pues empezaron a generar esos clubes y esas aficiones por el deporte y esas competiciones, ¿no? Bueno, en el punto número 2, el asociacionismo como derecho fundamental. Es que es así. Es decir, nuestra Constitución nos dice que el asociacionismo, la capacidad de asociarse es un derecho que tenemos como ciudadanos y siempre se ha dicho precisamente que el deporte es una escuela de democracia, ¿no? Y tú dices, bueno, yo el asociacionismo, perdón, la democracia, ¿cuándo la veo? Bueno, pues la veo cuando voy a votar. Efectivamente, sí, voto a quien yo creo y después me representan, ¿no? Pero yo, ¿cómo participo yo en diferentes entidades democráticas? Bueno, pues en asociaciones de todo tipo. Puedes participar en una asociación social, en una asociación religiosa, en una asociación cultural, en una asociación gastronómica, como hacen los vascos, que equiparan mucho la parte gastronómica al deporte, o puedes participar en una asociación deportiva. Y es que el deporte acerca esa democracia y ese derecho fundamental. De hecho, nosotros nos hemos tenido que regir en el tema de los estatutos de las asociaciones por la Ley Orgánica 1/2002. Es decir, es una ley orgánica. Ya sabéis que las leyes orgánicas son las que regulan los derechos fundamentales, ¿no? Pues bueno, el asociacionismo es un derecho fundamental a día de hoy muy necesario precisamente para conseguir las demandas de los ciudadanos. Nosotros precisamente, bueno, pues en Aragón podemos sacar pecho de muchas cosas, de otras no, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros somos muy de asociarnos, muy de protestar, ¿no? A veces yo me puedo comparar con otras ciudades donde se han conseguido muchas más inversiones y muchas más infraestructuras. Y dices tú, ¿pero por qué? ¿Porque tenemos más dinero? No, pues porque protestamos más. ¿Y cómo protestamos? Pues protestamos en forma de asociaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, contaba antes, Sebastián, en mi currículum, que fui el promotor de una campaña que se llamó Ganando Vidas. Ni siquiera nos constituimos como asociación, sino que generamos un movimiento a raíz del fallecimiento de un compañero nuestro después de una actividad física. Generamos un movimiento y fuimos a hablar con todos los grupos políticos dentro del gobierno de Aragón porque se estaba en ese momento debatiendo la ley del deporte y queríamos que apareciera la obligatoriedad de disponer de desfibriladores en instalaciones deportivas y lo conseguimos. Es decir, después de varias intervenciones también en diferentes estrados y con políticos y salieron en diferentes canales de comunicación, en programas de televisión, en radio, etcétera, al final acabamos convenciendo a los políticos de que esta obligatoriedad era necesaria, ¿no? Es decir, la capacidad que tenemos de mover montañas para asociarnos. Bueno, la referencia del modelo deportivo español es un punto también interesante porque a veces solamente vemos nuestros problemas, ¿no? Y somos un poquito autodestructivos. Y yo, por ejemplo, me he dado cuenta de la capacidad que tenemos como país y como sistema deportivo cuando he tenido la suerte de poder
salir fuera y contar mi libro, ¿no? He tenido la suerte de poder ir en varias ocasiones a Uruguay a formar a gente del deporte dentro de este país, y es cuando, oye, ¿y vosotros hacéis esto? Ah, pues mira, esto sí, esto lo hacen muy bien los andaluces, ¿no? Ah, oye, ¿y vosotros cuando tenéis este problema, cómo lo solucionáis? Pues mira, esto lo solucionaron en Cataluña hace muchos años de esta manera. Y esto lo inauguraron los vascos, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta que este país, que muchas veces precisamente las diferencias de idiomas y de territorios lo que hace es enfrentarnos, yo considero lo contrario, ¿no? Lo que hace es enriquecernos como país y como ciudadanos. Y en el mundo del deporte, nuestro modelo deportivo ha sido un modelo deportivo exportable y se ha exportado, he contado el tema de Sudamérica, pero también se ha exportado a otros países europeos, ¿no? Y nos tienen muchas veces como ejemplo para muchas cuestiones. En el punto 4 de cuestiones previas, el sector privado empresarial, según los últimos estudios del Instituto Nacional de Estadística, tenemos 41.000 empresas que tienen que ver con el deporte, tanto con la organización de actividades, prestación de servicios deportivos, etcétera. Son 41.034 empresas. Y aquí no hablamos de comercialización de material deportivo ni de construcción de instalaciones. Hablamos de empresas fundamentalmente de prestación de servicios. 41.000 empresas en el último año. Ha bajado un poquito, estábamos en 42.000 en el año 2019 y en el año 2020, que son los últimos datos, tenemos 41.000, pero estamos con un músculo bastante importante, ¿no? La contratación pública sigue estando en este 20% del Producto Interior Bruto. Es decir, ha bajado la contratación pública, por supuesto, pero también ha bajado el PIB, ¿no? Por tanto, esa contratación pública, según los últimos datos, todavía continúa ocupa ese 20% de la capacidad que tienen ese Producto Interior Bruto de, a través de la contratación pública, seguir creciendo, ¿no? Y aquí también habría que hablar un poquito, y yo no voy a ser quien hable ni bien ni mal, ¿no?, de la ley de contratos del sector público, donde ya ha habido otros ponentes que han podido explayarse un poquito más, pero que una ley que tenía la oportunidad de haber podido, digamos, agilizar un poquito más y adecuar más la contratación a las nuevas tendencias, incluso a las nuevas tecnologías, lo que ha hecho precisamente es generar mucha más burocracia y muchos más problemas. Dicho esto por todas las profesionales y todos los colegas que puedo tener relación en las diferentes administraciones públicas, ¿no? Y por tanto, pues nosotros como gestores pues tenemos que ser capaces de empollarnos toda la legislación y saber cómo adaptarnos a ella. Por último, dentro de estas cuestiones previas, decir que el asociacionismo y esta parte privada del deporte es una seña de identidad, ¿no? Yo contaba el ejemplo de Uruguay, pero bueno, a nivel nacional, el hecho de que existan clubes deportivos de barrio, de que nos podamos asociar, como he dicho antes, es una seña de identidad de nuestro país, ¿no? Somos así, nos gusta el roce y, por tanto, pues nos juntamos para hacer cosas. Y tenemos cerca de 75.000 clubes deportivos, según los últimos datos, ya digo, del año 2020 del Instituto Nacional de Estadística. Me gusta una definición que es de colaborar, que dice que colaborar, lo dice la RAE, es trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común. Y en especial cuando se hace como ayuda o de forma desinteresada. Fijaros, primera parte, trabajar continuamente, ¿no? Hablamos de colaboración público-privada, pero antes hemos hablado del control, ¿no? De la inspección, de la fiscalización, ¿no? Estos términos seguramente en otras partes del ayuntamiento los tienen muy en gala, ¿no? Tenemos un departamento de contratación, de intervención, de control de inspecciones, etcétera, de todo lo que quieras, pero nosotros en el deporte lo que tenemos que hacer, desde un punto de vista técnico, por supuesto, es colaborar, ¿no? Y trabajar conjuntamente con personas. Ayer esto también lo hablaba Antonio. El sector privado, ¿qué son? ¿Empresarios que vienen aquí a trabajar y a darnos una clase de spinning? No, que son personas, ¿no? Igual que los funcionarios. Colaborar con otras personas de forma desinteresada. Eso es la colaboración, o sea, trabajar conjuntamente con estas personas. Y en el modelo que yo os voy a contar,
la inspección se hace difícil, sobre todo cuando hablamos de que este tercer sector es un sector voluntario. Y por tanto, pues claro, tienes que apretar pero no ahogar. A un contratista, a una empresa, pues bueno, pues le puedes ahogar un poquito, puedes apretar un poco más, ¿no? Oye, que tú te has comprometido a esto y a esto. Oye, pásame por favor el canon, tu cuenta de explotación, me has pasado unos datos que no corresponden, por favor, ¿me los puedes volver a mandar? Oye, que te faltan los TC2 de los trabajadores. Oye, que en el logotipo que has puesto el cartel lo tienes que poner, en vez de arriba me lo tienes que poner abajo. Oye, que me tienes que pasar por favor la última auditoría que habéis hecho económica o el último o las reclamaciones, las copias de las reclamaciones. En fin, esto es nuestro día a día, ¿no? Pero podemos apretar un poquito más, siempre, por supuesto, con esa buena sintonía, que también han hablado los ponentes anteriores, con esa buena relación, pero tenemos esa posibilidad de poder apretar un poquito más precisamente para no desviarnos mucho del interés público, ¿no? Pero con la parte del tercer sector que ahora veremos, que son voluntarios, que son gente con ninguna especialización o a veces entenderme bien, no con unas capacidades demasiado brillantes a la hora de gestionar las cosas, pues bueno, vamos a ver que el modelo a veces es difícil, ¿no? Bien, voy a intentar otra vez ponerlo en pantalla grande, a ver si ahora sí que me hace caso. Vale. En cuanto a gestión de instalaciones deportivas públicas, pues bueno, tenemos, o me gustaría hacer diferentes apreciaciones, ¿no? Nosotros en la ley del deporte, instalaciones deportivas, se le llama a todo espacio que ha sido construido o acondicionado específicamente para la práctica del deporte, pero esto realmente no es así. Es decir, todo lo que ha sido construido para la práctica del deporte sí que funciona como instalación, pero actualmente tenemos que reinventarnos, ¿no? Tenemos que aprovechar espacios al aire libre, tenemos que abrir las puertas que antes teníamos cerradas y más en una provincia como Almería, ¿no? Tenemos que intentar sacar a la calle a la gente, contribuir para que las personas tengan un poquito más de espacio. En fin, que las instalaciones, el concepto de instalación deportiva hay que entenderlo como un concepto mucho más global, ¿no? Y yo siempre me quedo en la parte de gestión, me quedo con esta típica definición del CONI, ya sabéis, del Comité Olímpico Nacional Italiano, donde la gestión no es otra cosa que las actividades que se realizan dentro de los espacios para permitir que los usuarios desarrollen sus actividades en las mejores condiciones posibles. O sea, la gestión se debe a los usuarios. Y si al final una herramienta de gestión, como es la gestión indirecta, luego no redunda en un beneficio de los usuarios, ¿cómo sabemos esto? Lo sabemos acudiendo a las instalaciones. Antes es muy difícil ir a todas las instalaciones y controlar, desde luego que sí, pero tenemos herramientas en redes sociales, en páginas web de los clubes. Tenemos que ir a esas instalaciones para ver si realmente la gente está contenta. Tú tienes, también como gestor público, por lo menos en mi caso, tienes que meterte incluso dentro de los espacios que están, no te digo cerrados y tirar una puerta y entrar, pero tienes que intentar entrar en los bares que están explotados por este tercer sector, poder acceder a los campos, a los vestuarios, a las instalaciones, poder verlo y vivenciarlo, ¿no? Para poder aplicar después criterios dentro de esta gestión de economía, eficacia y eficiencia, evidentemente, ¿no? Incluso criterios de sostenibilidad también, ¿no? Por último, ya creo que de esto ya hemos hablado largo y tendido, la gestión indirecta y la construcción de instalaciones deportivas. Si queremos construir instalaciones, nosotros ahora mismo tenemos encima de la mesa un proyecto en un barrio de Zaragoza que es de 26 millones de euros. Evidentemente, el ayuntamiento no puede justificar a día de hoy una inversión de esas características. No estaría justificado, ¿no? No hay capacidad económica cuando, de hecho, vosotros tenéis el estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería, pedazo de estadio, pero nosotros seguimos teniendo el cutre estadio de la Romareda, ¿no? Entonces, el ayuntamiento, si tuviera que invertir en algo, que tampoco lo hace directamente, que lo puede hacer seguramente a través de un consorcio con el Gobierno de Aragón, tendría que invertir en la Romareda, pero ahora mismo sacarse de la manga una instalación de 26 millones de euros no lo puede hacer. Entonces tiene que recurrir, mediante un buen plan de viabilidad, a una contratación indirecta, a una empresa, para que construya la instalación y darle un margen de viabilidad de 40 años para que obtenga esa rentabilidad y pueda prestar los servicios en base a los pliegos que nosotros podamos sacar, ¿no? No hay otra fórmula, ¿eh? Nosotros ahora mismo tenemos esa de 26 millones y luego tenemos otra de unos 12, 14 millones en otro barrio de expansión de Zaragoza. Claro, las ciudades van creciendo y
a esos barrios hay que ir dotándolos de instalaciones. ¿Y de qué instalaciones les dotamos? ¿Construimos lo que hemos construido durante los últimos años? ¿Pabellones y piscinas? Pues no. Construimos pabellones y piscinas, pero englobados dentro de un mega complejo deportivo donde tengas área de fitness, salas de actividades dirigidas, piscina cubierta, bar, oficinas, solarium, etcétera, 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 ¿no? Generar grandes complejos deportivos que, por un lado, respondan a ese servicio básico de pabellón y piscina, por ejemplo, que es nuestro servicio básico, pero también un servicio complementario de mucho más adecuado a las tendencias actuales que nos pide la gente. Así que, bueno, pues la gestión de la indirecta de las instalaciones deportivas, como he dicho al principio, viene amparada por este artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, y tenemos también, ojo, tenemos el modelo de iniciativa privada, ¿no? De contratación a través de la iniciativa privada, que yo lo desconocía hace tiempo, pero que nosotros en Zaragoza parece ser que es por el que vamos a tirar, contratos de servicios o de concesión, donde, como bien ha explicado antes Francisco, es el riesgo operacional el que tiene que asumir el adjudicatario final. Y luego, pues la reflexión que yo he hecho y que sigo haciendo en cuanto a la formación en materia de licitación de contratos, ¿no? Los técnicos deportivos nos tenemos que formar en muchas cosas, evidentemente. Nos tenemos que formar en la digitalización, en la administración electrónica, nos tenemos que formar en nuevas tendencias en cuanto al trato al usuario, nos tenemos que formar en el liderazgo que tenemos de nuestras organizaciones con nuestro personal. Es decir, hay muchos aspectos en los que tenemos que formarnos y seguir formándonos cada día, ¿no? Pero, insisto, el tema de la contratación administrativa es parte de nuestra supervivencia como servicio público. Parece una incongruencia, ¿no? Para subsistir como administración pública tenemos que ser buenos gestores de contratos privados. Es decir, si no sabemos cómo redactar pliegos, si no entendemos que esto es una fórmula de subsistencia, pues nos iremos a, bueno, hablando pronto y mal, nos iremos a tomar por saco, ¿no? Bien, nosotros tenemos además una suerte. En el año 2018 se aprobó, fijaros, la Ley de Actividad Física y Deporte de Aragón. Nosotros hemos conseguido que aquí en Aragón no solamente se le llame deporte al deporte, sino que también se le llame actividad física y deporte, donde nos dice el artículo 2 que todos los ciudadanos tienen el derecho a la práctica de actividad física y el deporte. No vamos a entrar ahora en el debate de si es un derecho o si no lo es, porque constitucionalmente no es un derecho. Bueno, en nuestra normativa autonómica, el deporte y la actividad física es un derecho de todos los ciudadanos y es una obligación de las administraciones públicas el organizarlo. Pero es que fijaros, en el artículo 73, mucho más atrás de la ley, es 69 artículos después, tenemos que nos dice que las administraciones públicas, que son titulares de instalaciones, tienen que establecer los instrumentos adecuados para favorecer la cooperación y la participación en la gestión. Fijaros, ¿no? Antes decíamos que la colaboración era trabajar conjuntamente. Pues aquí la ley nos está diciendo que tenemos que buscar esa colaboración y nos dice además con quién. Nos dice con las federaciones, con la Asociación Aragonesa de Deporte Laboral, que es una entidad deportiva aragonesa más, que está recogida en la ley, y con los clubes deportivos aragoneses declarados de utilidad pública. Pues bien, nos está diciendo que con federaciones y con clubes, que son los más importantes, tenemos que buscar como titulares de instalaciones herramientas para que participen en la gestión. Es decir, nos ampara la ley de bases y nos ampara nuestra ley del deporte para justificar la gestión de instalaciones públicas a través de entidades privadas. Además, también nosotros en Aragón también se aprobó una ley en el año 2017 que habla específicamente de cuáles son las competencias en materia deportiva del Ayuntamiento de Zaragoza. Y esto sí que es una declaración de intenciones muy clara, ¿no? Teniendo en cuenta que somos el principal municipio de nuestra comunidad autónoma, pues, puesto que Huesca y Teruel son ciudades con muy poquitos habitantes, no es el concepto andaluz, o sea, no tenemos macrociudades como tenéis en Andalucía. Nosotros tenemos en Aragón una, que es Zaragoza, y el resto, para que os hagáis una idea, Huesca tiene 50.000 habitantes, que sería el equivalente a cualquier municipio de Almería, y Teruel pues tiene incluso, creo que tiene unos 30.000 habitantes, ¿no?
Bueno, pues por eso tenemos una ley específica que habla de las competencias municipales, concretamente del ayuntamiento. En cuanto al tercer sector, creo que sí que hemos hablado un poquito, ¿no?, de lo que supone pertenecer a ese tercer sector. Yo pertenezco a ese tercer sector, es decir, yo soy miembro de varias asociaciones, soy vocal en unas, en otras soy socio, pago mis cuotas, voy a las asambleas o no voy, participo en la toma de decisiones. Es decir, bueno, pues ya decía antes que es una característica quizá de Aragón, no lo sé, pero creo que debemos hacerlo, que debemos asociarnos, y a mí me gusta también que exista esta facilidad para poder acceder a esta toma de decisiones tan democrática, ¿no? Y sobre todo en cosas en las que me apasionan y me gustan, ¿no? No me voy a hacer el socio de yo qué sé, de la Asociación de Químicos o de ingenieros termodinámicos porque no me gusta, ¿no? Pero en temas deportivos o temas sociales, pues sí que me implico un poquito más y por tanto me gusta, ¿eh? Pero claro, gran parte de las cuestiones que yo hago, porque soy secretario de varias asociaciones, son ocupando mi tiempo libre, ¿no? Y a veces, pues en mi casa, pues no me da tiempo a llegar igual a otras cosas porque lo estoy dedicando a estas asociaciones, ¿no? Por eso, desde la perspectiva privada se ve muy claro, pero desde la perspectiva pública, cuando tenemos que tratar con estas entidades asociativas, pues también tenemos que tenerlo claro, ¿no? Que la persona que está al otro lado del teléfono o al otro lado del ordenador son personas que van a ir ese correo desde su casa o en la oficina, junto con un montón de niños o de padres que están fuera preguntando a qué hora es el partido de no sé cuándo. Y bueno, pues tenemos que saber que la profesionalización en estos casos es compleja, ¿no? Hablando del tercer sector, y yendo muy rápidamente, sabemos que las entidades del tercer sector pues están organizadas institucionalmente, ¿no? Y que tienen que ser transparentes, además que tienen que estar inscritas en los registros correspondientes, ¿no? Nosotros no podemos tener un gestor de una instalación pública si ese gestor no es una entidad ciudadana inscrita en el registro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza y, por supuesto, si no es una entidad deportiva que está inscrita en el registro oficial de entidades deportivas del Gobierno de Aragón. Además, también son entidades privadas, es decir, son autónomas. Nosotros, como ayuntamiento, les pedimos cosas, claro, cosas que están dentro de nuestras condiciones técnicas, sí, pero ¿hasta qué punto estamos entrando en esa autonomía del club? ¿Podemos exigir según qué cosas? Pues yo diría que no podemos exigir, que nosotros como ayuntamiento siempre pedimos por favor. Otra cosa es un pliego con una empresa, donde tú sí que exiges y luego sancionas, pero nosotros, desde el punto de vista asociativo, no podemos exigir, ¿no? Esa independencia tiene que seguir siendo así, ¿no? Porque muchas veces incluso hay padres que nos llaman a nosotros como ayuntamiento para contarnos problemas deportivos del propio club, ¿no? Y nos dicen que fíjate que el entrenador que nosotros no podemos entrar en ese proyecto deportivo. Podemos, lógicamente, ya veréis que sí que lo hacemos, marcar unos estándares y unos criterios, pero no podemos entrar en si el entrenador del juvenil se ha llevado a 5 jugadores a tal equipo y que si el coordinador no cuenta con no sé qué chavales, en ese tipo de cuestiones no podemos entrar. Las entidades privadas, a pesar de que tengan esa independencia, lógicamente también tienen que tener sus cauces de ingresos, y luego lo veréis, y también les damos subvenciones, ¿no? Una cuestión muy importante que quizá tendría que estar en el punto número 1, ¿cuál es la característica de una asociación? Pues que no tiene ánimo de lucro, es decir, que no hay un reparto de beneficios, que todo el dinero que se genera se tiene que revertir en el objeto social, y eso es lógico y lo sabemos todos. Y que luego también, pues decíamos, que disponen de esos órganos de autogobierno que son el reflejo democrático de lo que tiene que ser, ¿no? Un presidente, una junta directiva o incluso pues, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales, etcétera. Yo, de la experiencia que tengo en Zaragoza, pues hay clubes que tienen el mínimo, que suelen ser en la junta directiva 6-8 personas, pero tengo juntas directivas incluso de 25 y 30 personas, ¿no? Bueno, además, también nosotros en la Ley del Deporte de Aragón, o Ley de la Actividad Física y el Deporte, obligamos a que todas las asociaciones deportivas tienen que tener o tienen que enviar al registro de entidades deportivas de Aragón mínimo un acta de una asamblea que se haya celebrado cada 2 años. O sea, con periodicidad bianual tendrían que enviar el acta de la asamblea, porque si no, podrían incluso eliminar la asociación o eliminarla del registro y
no sé cuál es la palabra exacta, ¿no? Pero rescindir o revocar, mejor dicho, revocar la asociación, ¿no? Y por último, este tercer sector se nutre de personas voluntarias en sus organizaciones. La voluntariedad, no existe retribución económica. Esta mañana, hablando con un compañero que lleva también, que está dentro de mi unidad, lleva exclusivamente la parte de mantenimiento en campos de fútbol, le pasé la ponencia por WhatsApp y entonces me dijo, oye Jesús, está muy bien la ponencia, me ha gustado mucho y tal los dibujos que has puesto y dice, pero eso del tercer sector, ¿qué es? Digo, pues mira, el tercer sector es con lo que tú llevas trabajando toda la vida, ¿no? Con las entidades voluntarias, con las personas voluntarias, las entidades asociativas que no tienen ese ánimo de lucro, ¿no? Bueno, yo creo que ya nos queda muy claro cuál es ese tercer sector. Y también a mí me apetecía hacer una reflexión, la voy a hacer muy breve, de este cambio de modelo, ¿no? Un cambio de modelo, hemos pasado de un deporte estandarizado y federado a un deporte mucho más global, ¿no? Y donde además incluso el mundo del fitness es el que nos está empujando. Ahora mismo, esta mañana, que he podido llevar a mi hijo tranquilamente al colegio y luego he venido a casa para escuchar tranquilamente la ponencia anterior, pues me he encontrado a dos vecinas que lo primero que me han contado es que van a abrir dos gimnasios, le han llamado así, pero muy potentes, uno enfrente del otro, ¿no? En un barrio donde trabajaba una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que a pesar de la situación que vivimos, el mundo del fitness ya antes de la pandemia estaba en un momento de expansión, ¿no? Muy importante. Y ahora es verdad que es una expansión muy contenida, ¿no? Porque estamos en un bajón, ahora lo veremos también, nos baja un 60%, por lo menos en Aragón, y hemos recuperado un 20-25% de ese 60%. Pensábamos que septiembre y octubre iban a ser meses muy buenos, pero no lo han sido. La gente todavía sigue con bastante respeto, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, el modelo deportivo ha tenido un cambio, ¿no? En la práctica. Ya no es tanto el deporte federado como la actividad física en general. Y los últimos datos de las últimas encuestas del año 2020, año pandémico, hemos pasado de un 54% a un 60%, es decir, que 6 de cada 10 personas practican deporte, ¿no? Mayores de 15 años. Por tanto, yo creo que es importante. Fijaros que el deporte federado, que estamos hablando siempre más o menos de unos 3.800.000 personas, que es un 8,9% de la población española, practica deporte de competición y estandarizado, es decir, tiene una licencia federada. Pero es que mucho más de los practicantes federados, 5,5 millones de personas, un 21% son personas que practican y que están dentro de este sector del fitness con grupos de inversión y grandes cadenas que están como una especie de mar revuelto, mordiendo unos a otros y comiéndose peces grandes a peces pequeños, comprando a través de grupos de inversión y cambiando muchas veces la titularidad de centros. Bueno, o sea que aquí hay negocio, ¿no? Cuando hay esas ventas y esas compras es porque hay negocio, ¿no? Y es porque el futuro del deporte o de la actividad física, lógicamente, va por ahí. Y por último, pues tenemos también esa práctica de la actividad física por libre. Es decir, una persona es verdad que puede pertenecer, puede tener una licencia federada, incluso puede cumplir los 3 requisitos. Puede también ser socio de un área de fitness o de un gimnasio, como comentaba antes Álvaro, que no le gustaba ese término, se sigue utilizando, lógicamente, pero puede tener una licencia porque participa en un equipo, por ejemplo, de baloncesto los fines de semana. Puede estar apuntado, ser socio de un área de fitness o de un centro deportivo. Y también puede ser que 1 o 2 días a la semana practique deporte de forma libre. Lo que nos dice la última encuesta del CIS, fijaros, es que hemos pasado de que el 70% de la población decía practicar deporte por libre y ahora hemos pasado a un 85%. Es tremenda la cantidad de gente que ha cogido ya la rutina de, al margen de que esté uno apuntado a un club, de practicar deporte de forma libre, ¿no? Es tremendo. Y os quiero también dar un dato que es muy interesante, que es que los aparatos de ejercitación y de musculación se han metido entre las bicicletas y los drones. Tú dices, ¿cuál es el objeto que más tienes en las casas? Pues tú dirías, bueno, pues una bici o un balón, ¿no? Yo creo que más o menos todos diríamos lo mismo. Pues no. O sea, entre medio de los dos han aparecido los aparatos de ejercitación y musculación. Antes esto ocupaba una esquinita en el Decathlon
o era incluso difícil encontrar, ¿no? Bueno, pues ahora, si alguno va al Decaldo, os vais a dar cuenta como ya hay un pasillo completo de este tipo de aparatos de ejercitación y de musculación con muchísimas cosas para que la gente pueda practicar deporte en casa. Lógicamente esto lo ha condicionado toda la pandemia, ¿no? El hecho de que hayamos tenido que quedarnos en nuestra casa y tener que aprovechar material, aparte de pedir por Amazon pintura para poder reformar la casa, pues hemos pedido también material de musculación, ¿no? Entonces, bueno, son datos yo creo que bastante interesantes que reflejan un cambio del modelo en la práctica deportiva. Pero esta gente que cuando enchufa la pantalla o cuando tiene una app para poder practicar deporte, ve que todo funciona de manera muy profesional, cuando viene a las instalaciones deportivas, pues también exige. Claro que exige, porque somos cada vez más exigentes, ¿no? Somos a veces muy exigentes con lo demás y no con lo nuestro, ¿no? Pues eso nos pasa a las personas, exigimos. Y antes, pues podíamos no ser exigentes porque las instalaciones públicas eran gratuitas, ¿no? Pero ahora ya es que ya en las instalaciones hemos conseguido, por fin, que la gente valore el hecho deportivo y que por lo menos pague un precio por el uso de las mismas. Por tanto, estos usuarios van a querer calidad y van a querer confort, pero también, ojo, van a querer seguridad en la práctica, ¿eh? Van a querer que su práctica sea segura y con el tema del COVID, que además haya unos criterios sanitarios, es decir, llevamos muy mal, o según que personas con este miedo que existe, pues que no se cumplan con esas medidas sanitarias, que haya, por ejemplo, instalaciones masificadas, que no se cumpla la distancia de seguridad, que no haya una buena limpieza, que haya otras personas también que no lleven la mascarilla cuando la tienen que llevar, etcétera, ¿no? Además, también en el momento en el que se produce este nivel de exigencia, los usuarios o los ciudadanos, si los servicios no cumplen con sus expectativas o si hay algún tipo de incidente o incluso de accidente, los ciudadanos ya saben muy bien dónde tienen que protestar. Antes igual no lo sabían, ¿no? En los manuales de atención al público de los años 90 se decía que las reclamaciones eran un instrumento para que el ciudadano pierda el miedo a la administración, que había que acercarse. El ciudadano actualmente no tiene ningún miedo a la administración, al revés, ¿no? Si hay una red social o hay alguna página en la que pueden protestar, lo van a hacer sin ningún tipo de pudor, ¿no? Es decir, ya saben cómo protestar. Pueden buscarnos la responsabilidad civil penal a través de cualquier tipo de contencioso administrativo, ¿no? Por tanto, nosotros ya también en esta gestión tenemos que tener en cuenta pues, nuestra cobertura de riesgos, ¿no? Nosotros en la Ley del Deporte de Aragón, los titulares de instalaciones deportivas tenemos que disponer de un seguro de responsabilidad civil, por supuesto, pero es que ya para las actividades y eventos no oficiales es obligatorio lo que se denomina un seguro de previsión y asistencia sanitaria, ¿no? Antes esto no estaba regulado anteriormente, es decir, si tú precisamente te sacabas una licencia para practicar una modalidad deportiva, ya pueda ser ciclismo, pueda ser incluso natación, o pueda ser senderismo, etcétera, tú te querías sacar la licencia federativa para que en caso de que tuvieras cualquier accidente te pudiera cubrir el seguro, ¿no? Bueno, pues ahora lo que te dice la normativa es que a pesar de que el organizador organice una actividad que no sea oficial, es decir, que no esté reconocida por ninguna federación o por la Dirección General del Deporte de Aragón, tiene que haber un seguro de previsión y asistencia sanitaria, ¿eh? Y luego también en actividades no deportivas, aquí, por ejemplo, en Aragón somos mucho de fiestas, ¿no? De fiestas de los barrios y de utilizar espacios deportivos, que en este caso son espacios grandes y que son espacios a cubierto y bien ubicados y con buen aparcamiento, utilizarlo para actividades no deportivas, pues para conciertos, para verbenas, para disco móvil, etc. Y aquí lo que te dice la normativa es que tienes que tener seguro de daños, por supuesto, de daños a terceros, de daños al personal, de daños a los elementos, seguro de accidentes, etc., ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta con la cantidad de riesgos que tenemos en las instalaciones deportivas. O sea, no podemos obviar que nuestras instalaciones tienen riesgos en cuanto a los espectadores, ¿no? La tragedia de Heysel en el año 86 nos enseñó mucho sobre esto. Riesgos para los propios deportistas, ¿no? Tenemos lesiones que se pueden dar inherentes a la práctica deportiva, accidentes con el material deportivo. Todos los años tenemos accidentes en porterías, por ejemplo, o canastas, o en equipamiento deportivo, desgraciadamente con niños. Todos los años tenemos ahogamientos en piscinas. A mí, por ejemplo, me ha tocado en alguna ocasión de estar de guardia en algún ahogamiento de algún niño en piscinas municipales de Zaragoza.
Y todos los años, desgraciadamente, también tenemos infartos o muertes súbitas en deportistas. Pero es que también nuestros espacios deportivos son espacios de trabajo, ¿no? Y muchos de los que estéis en la gestión diaria de las instalaciones me vais a dar la razón, ¿no? Riesgos de accidentes de trabajo, de caídas, de mala manipulación de herramientas, intoxicación o inhalación, quemaduras, cortes, riesgos psicosociales. Es decir, que todo esto trae cola, ¿no? En nuestras instalaciones deportivas hay muchos riesgos y tenemos que ser capaces de disponer de esos seguros y de esa coordinación. Y es que cada vez la gestión es mucho más compleja y como yo voy a contar ahora un modelo que deja todo en manos de personas voluntarias, ¿no? Entonces es complicado porque no queda otra que los clubes vayan poco a poco profesionalizándose, porque hay que cumplir muchas normas, porque no os cuento nada que no sepáis respecto a las adaptaciones que hemos tenido que hacer por la normativa sanitaria, que a nosotros nos aprobaron una orden un viernes para tener que modificarla el mismo sábado, ¿no? Y muchas veces eran órdenes del gobierno de Aragón que no sabíamos muy bien interpretar, con si se puede utilizar los vestuarios, si no se puede, si ahora las duchas sí, las fuentes no, si tenemos que ponernos la mascarilla pero no la tenemos que quitar, pero ahora los jugadores sí, pero los entrenadores no. En fin, ha sido un lío, pero es que a pesar de esa normativa sanitaria, tenemos normativa deportiva, de contratación, de construcción, normativa de incendios, normativa de espectáculos públicos, normativa higiénica de piscinas. En fin, tenemos muchísimas normas y cada vez la gestión es mucho más complicada, ¿no? Nosotros en el proceso de regularización de la cesión, y ya me centro en la parte de la cesión de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza, me gustaría contaros un poco cuáles son esas instalaciones, el cambio de modelo que ha supuesto pasar del modelo a precario a la cesión regulada y, bueno, como he dicho antes, cuáles son esas condiciones técnicas, la coordinación que hemos tenido con los clubes y, por último, sacar alguna conclusión antes del turno de preguntas que podáis plantearme sobre si ha merecido la pena o está mereciendo la pena, porque esto parece como que el hecho de que haya merecido la pena como que ya ha terminado y no, al revés, tenemos un sistema que todavía es muy, muy, muy bebé, ¿no? Muy, muy pequeño y que poco a poco vamos a ir seguro que mejorándolo. Nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza pues somos un servicio que promovemos y gestionamos instalaciones y servicios deportivos para facilitar la práctica deportiva de todos los ciudadanos, como podría ser el Patronato de Deportes de Almería, que antes ha contado la experiencia, como podría ser también la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Granada o como podría ser cualquier otro ayuntamiento pequeñito que tengáis en la provincia de Almería, ¿no? Nuestro servicio tiene cerca de 40 años, se inició en el año 83 y fundamentalmente es un servicio de gestión directa con 240 empleados, es decir, tenemos un parque de instalaciones muy, muy grande, 387 empleados en contratas de servicios. Fijaros, estos se engordan mucho, ahora veréis por qué, porque tenemos muchas piscinas al aire libre que traemos muchos trabajadores en esos 3 meses de verano y 270 en las concesiones de las áreas de fitness y salud, que ya veréis que tenemos 4 concesiones, 270 puestos de trabajo que generan estas concesiones. Bueno, aquí podéis ver algunas de las imágenes de lo que es la gestión indirecta. Perdón, de lo que es la gestión directa. Fijaros que tenemos 44 centros deportivos municipales. Hay que decir que aquí no contabilizamos otros centros deportivos que pertenecen, fijaros, a Zaragoza Deporte Municipal. Zaragoza Deporte Municipal es una sociedad pública que gestiona 2 macroinstalaciones deportivas de la ciudad, que es el pabellón Príncipe Felipe, que os sonará, de partidos de baloncesto y de competiciones, incluso de conciertos. Si alguno ha venido aquí a Zaragoza, es un pabellón que tiene ya unos 30 años y que es un pabellón espectacular y se conserva fenomenal. Además, también tienen la gestión del Palacio de Deportes y después tienen una piscina al aire libre y nada menos que 152 instalaciones deportivas elementales, que aquí les llamamos potreros. Es un concepto muy sudamericano, ¿no? Pero son instalaciones deportivas elementales, que son espacios deportivos al aire libre donde no hay un control de accesos, que puedan ser, pues imaginaros, en solares, en parques, en caminos, etcétera, espacios deportivos con canastas, con porterías, con circuitos. El último que se ha abierto ha sido un circuito de parkour
Tenemos también punt track, es decir, pistas específicas para ciclismo. Y bueno, pues todo lo que denominamos el concepto de workout, ¿no? Con calistenia, ya digo que circuitos también de acondicionamiento físico para adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que además esa tendencia tiene que ir a más. Tenemos que ser capaces, ahora con estas alianzas que os he contado al principio con la sanidad, pues tenemos que ser capaces de llenar estos espacios de gente que practique ejercicio y que pueda introducir dentro de sus rutinas esa práctica deportiva diaria en espacios en los que no tenga que pagar un dinero o que no tenga que pasar por una entrada o que no tenga que ir a un vestuario, sino que pueda utilizarlo como un complemento más al aire libre de forma totalmente normalizada, ¿no? Bueno, pues 44 centros deportivos municipales, como he contado antes, con 240 empleados. Tenemos 30 pabellones deportivos y alguno puede decir, bueno, qué montón de pabellones. Bueno, pues no llegamos con 30 pabellones deportivos, es decir, la demanda nos supera. La mayoría de los pabellones deportivos los tenemos que dividir en 3 o en 33 porque no somos capaces de llegar a la demanda que nos pide la ciudadanía. Y aquí es donde viene nuestra parte estrella, ¿no? Somos la ciudad europea líder en piscinas de verano. El ejemplo que veis aquí de esta piscina es una foto tomada por una persona que conoceréis que se llama Fernando París, desde casa de sus, no sé si de sus suegros. Casualmente desde ahí tenía la visión a la instalación deportiva que yo gestioné durante 8 años, ¿no? Que es la piscina, o ha sido la piscina siempre más utilizada de la ciudad, ¿no? Esto es un ejemplo con 4 vasos, como podéis ver. Una piscina de verano con unos 120.000 usos al año, sobre cerca de 900.000 que tienen todos. Es decir, piscinas muy utilizadas, muy repartidas y con un gasto, pues os podéis imaginar, ¿no? Si hay una piscina deficitaria, si hay una instalación deficitaria en el contexto de instalaciones deportivas, desde luego es una piscina de aire libre. Primero, porque tienes que tener una persona para el control, primer gasto. Segundo, porque tienes que tener una persona socorrista contratada, segundo gasto. Y tercero, porque tienes que tener alguien de mantenimiento y tienes que tener una dotación de producto químico, ¿no? Y el producto químico es muy caro, aparte, más allá de lo que es el mantenimiento diario del resto de espacios verdes, de la adecuación de las baldosas al comienzo de temporada, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues de esas que son tan costosas y tan caras, tenemos 22. No tenemos 2, ni 8, ni 10, no tenemos 22, ¿no? Con lo cual ahora veremos algunos datos económicos que nos condicionan muchísimo nuestra oferta deportiva a la ciudad. Tenemos 6 piscinas cubiertas y fijaros la diferencia de 30 pabellones deportivos a 6 piscinas cubiertas. Si os decía que los pabellones deportivos se nos quedan escasos, las piscinas cubiertas todavía más, ¿no? Ahora también tenemos un convenio con una piscina cubierta privada, una especie de concierto que vamos a hacer con el Club Deportivo Olivar, donde sí que podremos aprovechar también algunas de las calles. Tenemos dos balnearios urbanos y esta sería un poco la foto de lo que es la gestión directa, con 240 trabajadores, gente muy implicada en sus pabellones y en sus piscinas, muy profesionales, eso también hay que decirlo, y bueno, pues dando un servicio que denominamos un servicio básico. Y después tenemos una línea de gestión indirecta, como os he contado, con 4 áreas de fitness y salud, que sería Siglo XXI José Garcés y La Granja, y una cuarta área que sería Duquesa Villahermosa, pero os he contado antes que este modelo mixto de gestión tenemos en la instalación de Duquesa Villahermosa no tenemos presencia municipal, es decir, es una instalación, una concesión administrativa, pero de forma totalmente independiente, ¿no? No tiene alguien en el día a día allí pendiente o que gestione otros espacios complementarios, ¿no? Como pasa en el resto de espacios. Y luego aquí viene un poco la parte diferente, que son los 30 campos de fútbol y otras instalaciones. En algún caso me vais a escuchar decir 28, 27, 29, 30. Difiere sobre todo porque hay un campo que se ha creado nuevo y a veces nombramos dentro de estos 30 introducimos el Estadio Municipal de La Romareda, que no es un campo de fútbol, le llamamos Estadio Municipal, y que la cesión al Real Zaragoza no ha sido competencia de deportes, sino que ha sido un tema que siempre se ha llevado desde alcaldía, entendiendo que el club del Real Zaragoza no es tanto un club deportivo como sí un club emblemático de la ciudad y que presta la imagen de nuestra ciudad y tiene otro tipo de connotaciones que sobrepasan la parte deportiva, ¿no? Por tanto, tenemos estas instalaciones gestionadas de forma indirecta, donde, aparte de los campos de fútbol, tenemos un campo de rugby, además construido hace 4 años con una subbase, un campo
espectacular, ¿no? Donde se han hecho competiciones internacionales y es un campo precioso. Un campo de béisbol también muy bonito, circuito BMX y velódromo, un patinódromo, espacios de tiro con arco, de halterofilia, de gimnasia deportiva, un pabellón específico para el balonmano y otro para el baloncesto. Además, también os decía que teníamos este modelo concesional con las pistas de pádel. Es decir, hace unos 10 años el Ayuntamiento de Zaragoza se encontró con que sus pistas de pádel necesitaban unas reformas importantes. Imaginaros las antiguas pistas de cemento. Pues bien, contratamos una empresa para que construyera, reformara todas las instalaciones con vidrio y césped artificial, creara un sistema de alquileres a través de una app, que en aquel momento era algo impensable, y el modelo de concesión de 20 años ya ha cumplido este año su año número 10, es decir, estamos en el Ecuador y la verdad que la gestión está siendo bastante productiva, así como los servicios de bares, que ya veréis después que son bastante interesantes. Aquí voy a pasar muy rápido porque digamos que el impacto social también depende de si tenemos en cuenta unas instalaciones o otras. Aquí hemos solamente contabilizado las instalaciones deportivas gestionadas de forma directa, pero hay otros espacios deportivos de la ciudad, como os he contado antes, que son instalaciones elementales que no los hemos tenido en cuenta, ¿no? Entonces, quedaros con el tema de sí, 6 millones de usos, pero si os digo 7, 8 os vais a quedar igual, ¿no? Sí que hay un elemento importante que marca nuestro modelo deportivo de nuestra ciudad, que es la cantidad de piscinas. Y aquí os pongo un dato pre-COVID, 913.000, cuando otros años pues hemos tenido, si veis en la parte de abajo, pues más o menos una media de 900.000 accesos a las piscinas de verano, ¿no? En el año 2020, año de la pandemia, conseguimos abrir las piscinas, que fue un éxito y un máster auténtico que hicimos para poder abrir en las condiciones en las que abrimos. Bajamos un 70% los ingresos, pero en este año 2021 hemos recuperado hasta simplemente una bajada de un 10-12% respecto del año 2019, ¿no? Por tanto, ha sido una recuperación bastante importante en el uso de las piscinas. Y si veis aquí, os pongo unos datos de 2018, pero son bastante lineales, ¿no? Nosotros tenemos un déficit funcional nada más y nada menos que de 22 millones de euros, ¿no? Es decir, que conseguimos muy poquitos ingresos, solamente 4 millones de euros, y nos gastamos 26. Entonces, esta es la cuenta. Y esto es lo que nuestros políticos, sobre todo los de la oposición, de vez en cuando pues sacan a relucir, ¿no? Lo sacan a relucir los de la oposición como déficit, y los políticos que están siempre en el gobierno, que a veces son los mismos que estuvieron en la oposición, cuentan que es una inversión, ¿no? Nuestro modelo deportivo está muy condicionado por la cantidad de piscinas que tenemos. Vosotros esto en Almería lo podréis ver como algo muy diferente, ¿no? Porque el hecho de que tengáis, pues aparte que tenéis las mejores playas de todo el país, con mucha diferencia, pues esto de tener piscinas, pues igual no suena muy... Pero claro, nosotros en Zaragoza tenemos unos veranos que es que o rozan o sobrepasan los 40 grados, ¿no? Y la playa más cercana la tenemos que es Tarragona, la tenemos a unas 2 horas y media. Por tanto, siempre en Zaragoza hemos tenido una cultura muy piscinera y el ayuntamiento siempre ha querido invertir. Y la organización territorial de nuestro ayuntamiento en barrios ha hecho que los barrios pues han querido siempre tener una piscina como la que tenía el vecino, ¿no? Y si la mía puede ser más grande, pues mejor. Y esto ha sido un despilfarro durante muchos años. Todos los grupos políticos que entran siempre dicen lo mismo. Hay que ver 22 piscinas, tenemos que cerrar, pero nunca nadie cierra. O sea, la presión política que existe siempre es una tensión que se sigue manteniendo este modelo, a pesar de que luego pues, tengamos otras dificultades, ¿no? Bien, pues el ejemplo de los campos de fútbol municipales no creo que sea muy diferente a los campos municipales que tenéis en otras ciudades. Campos de fútbol que responden a un uso de fútbol, que el fútbol es el deporte rey, que está en todos los medios de comunicación, en todos los telediarios, en todos los periódicos, que todo el mundo sabe de fútbol, que los dirigentes de los equipos de fútbol puede ser que incluso estén en los principales partidos políticos que gobiernan los municipios, y que tiene un impacto social muy importante, ¿no? Es decir, que parece como una especie de mundo intocable. Pues bueno, meterle mano a un mundo intocable es complicado. Desde una perspectiva municipal, si encima a esto sumamos que la ley de contratos no es no facilita mucho esta intervención, pues bueno, pues tenemos un problema.
Entonces nosotros desde el año 2016, ahora veréis, que creamos una fórmula jurídica que no la sacamos de la ley de contratos, sino que la sacamos precisamente de la ley de patrimonio. Y que, ahora veréis un poquito cómo ha sido, pues conseguimos regularizar y pasar de una cesión a precario de los clubes a una cesión ya regularizada con unas normas del juego muy claras, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, estos 30 campos de fútbol municipales tenemos 45 terrenos de juego, 29 de fútbol 11, 10 de fútbol 8 o de fútbol 7 y la mayoría de ellos pues con césped artificial, ¿no? 500 equipos más o menos con aproximadamente unos 8.000 jugadores o jugadoras y una media más o menos de unos 2.700.000 usos por temporada solamente en campos de fútbol, ¿eh? El ayuntamiento en el año 2016 comienza con las primeras reuniones, es decir, los clubes que en esos momentos tenían esa cesión a precario, que en esos momentos digamos que eran los reyes del mambo, pues aparece el ayuntamiento queriendo controlarles, queriendo inspeccionarles y queriendo crear un modelo único para todos. Y por supuesto aquí veis algunos de los recortes de prensa donde los equipos de fútbol se muestran recelosos con la fórmula, que era una fórmula que técnicamente nosotros la llevábamos defendiendo muchos años, porque daba una mayor seguridad jurídica y una proyección de futuro, porque hablamos de un contrato de 8 años, de 4 años más 4 años de prórroga, y eso por lo menos posibilita un proyecto deportivo interesante, ¿no? Donde además en este modelo se determinaba de forma clara los derechos y las obligaciones y donde además establecíamos cláusulas y condiciones específicas para que el servicio público se prestara en condiciones y con garantías de calidad, ¿no? Antes, yo creo que no sé si ha sido Francisco o Álvaro en la intervención anterior, que han hecho referencia, bueno, aquí lo tenemos muy claro cuál es nuestra perspectiva, la prestación del servicio de calidad, ¿no? Y así me lo he puesto yo aquí en una chuleta que tengo como lo prioritario, ¿no? Todos queremos una prestación de un servicio de calidad. Es decir, cuando hablamos de calidad, a todos nos vienen a la cabeza muchísimas cuestiones, ¿no? ¿Qué es la calidad? Pues bueno, para mí la calidad puede ser el silencio, ¿no? Puede ser un vagón del AVE en silencio, ¡pua! ¡Qué bien se está! Y para ti la calidad puede ser todo lo contrario, ¿no? Puede ser una sala de fiesta con mucha música, la música muy alta. Bueno, pues cada uno tenemos nuestro concepto de calidad, pero desde el punto de vista de la administración pública, calidad significa dar un buen servicio a buen precio y que sea accesible para todos los ciudadanos, ¿no? Y por eso nosotros incluimos dentro de esas cuestiones y de esos requisitos, que ya lo veréis, cuestiones sociales que después sí que se han tenido en cuenta, ¿no? Los ayuntamientos, además, los clubes deportivos de fútbol, dentro de este recelo que tenían, firmaron un acta donde avalaban algunos de los puntos más importantes de lo que iba a ser el futuro modelo. Es decir, esto es un acta que se firmó después de las reuniones para la concesión de los campos municipales de fútbol, se firmó por parte de los principales clubes deportivos de la ciudad. Es decir, el ayuntamiento no solo hizo esas reuniones empezando en el año 2016 explicando el modelo, no solo intentó contar de forma muy didáctica qué es lo que íbamos a hacer, sino que además también pues después lo rubricaron los presidentes de los clubes estableciendo un acta, ¿no? Entonces a mí me gustaría, no sé si Sebastián, si estás por ahí, sí, estoy por aquí. Si se va a poder escuchar el vídeo. Quiero poner un vídeo porque quiero que veáis que este tipo de decisiones, cuando el ayuntamiento decidió generar un contrato con los clubes de fútbol, pues le supuso un desgaste a la parte política. Hubo miembros de otros partidos que lo utilizaron como arma arrojadiza, ¿no? Y me parece interesante ver este vídeo donde el propio alcalde actual de la ciudad pues utiliza el tema de los campos de fútbol como un elemento, ya digo, que arrojadizo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si se escucha bien y si no se escuchará bien me lo decís, ¿eh? Característica más que sumar a las cualidades de su gobierno. A la mentira y a la incapacidad de gestión, hoy le tiene que sumar la amenaza y el chantaje. Lo que se hace Zaragoza en común es chantajear a las directivas de los 27 clubs que gestionan equipamientos públicos en esta ciudad, diciéndoles que no se harán las inversiones que están previstas en el año 2017 si no llegan a un acuerdo. Este año, en el presupuesto del año 2017, que se ha aprobado hoy, hay 1,1 millones de euros gracias a una moción del Partido Popular para renovar los campos de fútbol, el césped de los campos de fútbol que este año cumplían su vida útil. Y lo que hace Pablo Híjar es
chantajear a las directivas de esos campos de fútbol diciéndoles que o pasan por el aro de lo que dice Zaragoza en Común, o pasan por el aro de lo que dice Pablo Híjar, o la inversión no se llevará adelante. Bueno, quería compartirlo simplemente. Este es el actual alcalde de Zaragoza, del Partido Popular, y él precisamente, cuando llega al poder, pues hace suyo el modelo, ¿no? Es decir, que cuando estaba en la oposición utilizó, seguramente sí que es verdad que el antiguo concejal puede ser que presionara en algún momento a algunos clubes porque el acuerdo, había que firmar un acuerdo y había que dejar las condiciones muy claras, y estaba también en ese momento, que ahora lo veréis, el esfuerzo inversor por parte del ayuntamiento. Hombre, si yo te voy a construir la instalación o te voy a cambiar el pavimento, haz el favor también de adaptarte un poquito y de firmar las condiciones para esa futura cesión, ¿no? Entonces, he puesto este vídeo porque me parece muy interesante el entender que modificar el funcionamiento de los campos de fútbol o de la gestión de estas instalaciones, que venía haciéndose así a precario durante muchos años, pues tuvo un desgaste importante en el equipo de gobierno y que fue utilizado, pero casualmente después quienes lo utilizaron después han asumido ese modelo también como parte de las reglas del juego y además incluso lo han valorado positivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco la parte esta de la política, que todo se utiliza de forma política, pero que en los municipios en los que podáis estar, si hay en algún momento que puede cambiar este modelo político, este modelo de gestión, pues tenéis también que de alguna forma avisar o entender que la parte política va a sufrir cierto desgaste, ¿no? Por lo menos es una opinión, ¿eh? Para establecer este servicio de calidad, para establecer este modelo de gestión, la fórmula que elegimos, ya digo que no la sacamos de la ley de contratos, sino que la sacamos de la ley de patrimonio, y se denomina una autorización especial de uso. Le vamos a llamar siempre concesión también de manial, o sea que, pero el modelo exacto es de autorización especial de uso, porque además creo que Antonio Horta, no sé si mañana de forma presencial, que sí que he tenido la suerte de poder coincidir en alguna charla con él, él también va a hablar de diferentes modelos patrimoniales que tiene dentro de su ayuntamiento, ¿no? Pero sí que os quería contar también cuál es la contraprestación. Es decir, nosotros como ayuntamiento obligamos a los clubes a tener un modelo de contrato, pero también estamos poniéndoles la alfombra, en este caso verde, ¿no? Para que ellos puedan hacer su proyecto deportivo. Y una alfombra verde que cuesta mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de que en el año 2018 reformamos 8 campos y en este año 2022 vamos a reformar 11 campos más. Nosotros hemos tenido en cuenta que la vida útil de los campos es de 10 años y si podéis ver esta tabla, aunque hay algunos años que no se ven bien, estáis viendo que, por ejemplo, el amarillo sería la construcción del campo en los años, el azul sería la primera renovación y el verde la segunda renovación. Y veis que cuando se cumplen los 10 años de vida, pues hay campos que están en rojo donde lleva 2 años pasado de su vida útil. Pues bueno, tenemos así, ahora mismo estamos aquí y en el año 2022 vais a ver como los que están a cero comienzan o bien su tercer cambio, o bien su segundo cambio en azul, o bien algunos de ellos, como son estos de aquí abajo, que empezarían a construirse campos de césped artificial por primera vez, ¿no? Pasando de un campo de césped natural a uno de césped artificial. Aquí tenemos los de fútbol 7, que también tienen, o incluso el de rugby, que este sería en el 2022. Empezaríamos el 4º año de cuando se cambió este terreno, ¿no? Pues bueno, veis aquí imágenes de los últimos cambios que ha habido, en este caso es el de Garrapinillos, también de un barrio rural de Zaragoza, con las inversiones correspondientes. Aquí tenemos, fijaros que esto es una gran inversión municipal para siempre, ¿no? Estamos hablando de que desde el año 2005, pues en el año 2005 se invirtieron 5 millones de euros, otros 5 millones de euros, bueno, podemos ver cifras que son muy altas. En este próximo renting del año 2022 vamos a invertir 3 millones de euros para cambiar, aquí no serían 11 terrenos, serían 11 al final, 11. Pero es que luego además también, teniendo en cuenta la vida útil de los campos, pues tenemos una hoja de ruta. Es decir, que a los políticos le tenemos que contar que en el año 2024 van a tener que hacer una apuesta, el 6º renting, de 1.600.000 y en el año 2026 tendrán que gastarse 600.000 más y en el año 29 y hasta el año 33 tenemos calculado cuáles serán los costes en la remodelación de esos campos de fútbol, ¿no? Bien, el modelo de cesión se basa fundamentalmente también en unas condiciones técnicas. Decíamos que
no aprobamos pliegos, sino que aprobamos condiciones técnicas. Aquí está el acuerdo también de gobierno a la derecha, donde se aprueban estas condiciones técnicas, y una reunión que tuvimos también con todos los clubes en el ayuntamiento, con el alcalde de Zaragoza, para de alguna manera bautizar ya e iniciar el proceso. El proceso se inicia de forma unilateral, es decir, no hay una concurrencia pública. Esto es un poco la diferencia del modelo. Existe simplemente una solicitud por parte del club que se basa en criterios de arraigo en el barrio y de territorialidad, donde solicita al ayuntamiento y presenta una serie de documentación, desde los estatutos del club, la certificación de identidad deportiva, es decir, su registro dentro de entidades deportivas, la composición de la junta, las memorias de gestión y el proyecto deportivo que tenga en los próximos años para la instalación, ¿no? Se inicia un expediente administrativo y se acaba autorizando. Dentro de los documentos están estas condiciones técnicas, y lo bueno es que los anexos, anexo 1, 2, 3 y 4, nosotros lo podemos cambiar, manejar y adaptar a cada uno de los campos de fútbol, porque puede ser que haya campos en los que no tengamos el VAR y que por tanto este anexo 3 que aparece no tenga razón de ser, o puede que haya, por ejemplo, los casos del rugby o de los pabellones que os he comentado de baloncesto, pues no se le puede llamar terreno de juego o campo, sino que se le tiene que llamar pista. El mantenimiento de portería no tiene que ser de portería, tiene que ser de canasta, etcétera, ¿no? Hay que adaptarlo a la realidad de cada una de las instalaciones que hay que gestionar, ¿no? Pues bien, estas condiciones técnicas tienen una serie de puntos. Voy a intentar pasar un poquito rápido para llegar a las conclusiones, pero aquí fundamentalmente la vigencia es de 4 años. Hay que tener en cuenta que la temporada 19-20 fue la primera de este modelo. Qué casualidad que fuese la temporada del COVID. Y esta diapositiva me parece que es la más importante, y si podéis, por favor, después consultar en algún momento la documentación que se os dé del curso, pues yo creo que aquí está un poco el resumen de todo, ¿no? Esta, en las reuniones que tenemos anualmente con los clubes, es la primera que les pongo. Es decir, cuáles son las obligaciones del club y cuáles son las obligaciones del ayuntamiento. Y veis que son las mismas en cuanto a número y están equilibradas precisamente para lanzar un mensaje de igualdad, ¿no? Donde el ayuntamiento es verdad que exige, pero al ayuntamiento también el club le puede exigir. Primero, el club tiene que cumplir las condiciones técnicas, pero es que el ayuntamiento también tenemos que controlarlas e inspeccionarlas. El club tiene que limpiar y mantener la instalación, pero es que el ayuntamiento también tiene una competencia en cuanto al mantenimiento estructural y el césped artificial. Es decir, qué es estructural y qué no es estructural. Por ejemplo, un foco o una lámpara LED sería no estructural. Es decir, esto lo tiene que cambiar el club. Ahora, un báculo, si en caso de que hubiera que modificarlo, que cambiarlo de sitio, que se cayera, etcétera, lo tendría que cambiar el ayuntamiento, ¿no? Y el césped artificial sí que se encarga el ayuntamiento, que hablamos pues de un coste cada 10 años de 200.000 euros, pues podemos sacar una media de 20.000 euros por cada campo de fútbol, ¿no? La adquisición de material deportivo por parte del club, pero el equipamiento estructural lo tiene que comprar también el ayuntamiento. La realización de mejoras y de reformas le toca al club, pero nosotros somos quien tiene que autorizarlas. Por último, el pago del canon anual, que después veréis, o las inversiones en nuevas infraestructuras lo hace el ayuntamiento, tener sus seguros, sus gastos de personal y su desarrollo del proyecto deportivo, evidentemente es cuestión del propio club, pero fijaros que nosotros como ayuntamiento estamos pagando también los suministros de agua y energía con el aumento de la factura energética que ya sabéis actualmente, ¿no? Es decir, nosotros le pagamos al club todos los suministros. Antes decíamos también el tema del IBI, los clubes deportivos, al ser una instalación municipal, no pagan IBI, pero tampoco pagan ni agua ni luz. Y encima, pues nosotros les estamos dando un campo de juego y unas instalaciones que ellos no tienen que pagar y ni siquiera tampoco hacer frente a esa amortización de esa inversión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que son unas condiciones muy ventajosas para los clubes, donde los clubes al final lo que tienen que hacer es aplicar una serie de requisitos y sobre todo dedicarse a lo suyo, a su proyecto deportivo. Por contraprestación, los clubes nos tienen que pasar su cuadrante de los espacios deportivos, que un 90% les corresponde a ellos y podrían alquilar hasta un 10%, y eso sí, y es una novedad de este modelo, los alquileres, antes yo recuerdo haber sido usuario de los campos de fútbol municipales y a mí me cobraban el del VAR y le tenía que pagar 30 a 35 euros y no me daba ningún papel. No, esto no puede ser, ¿no? Ahora los clubes tienen que aplicar las tarifas que el ayuntamiento les exige y además también tienen que aportar una factura al usuario y luego tienen que presentarnos la declaración trimestral del IVA
cuando nos juntamos cada año y en la documentación que le exigimos, ¿no? Así pues tenemos, con toda la información de los usos, etcétera, pues podéis ver algunos de los campos y algunos de los equipos que hay. Pues el que más está en verde, que es el Oliver, con 32 equipos dentro de un mismo club y 507 jugadores. Y el club que menos pues es el Club de la Cartuja, que tiene 9 equipos y 137 jugadores. Pero bueno, nos sale una media de 20 equipos por club y de 330 jugadores. Esto antes sí que podíamos tener cierta información, que nos podían pasar unos sí y otros no, pero el tener ahora mismo muy clarito este modelo hace que los clubes ya nos pasen toda la información, ¿no? Los ingresos de los clubes, pues tenemos, como vais a ver, presupuestos. El equipo que más presupuesto tiene, o el club, sería el Hernán Cortés, de 205.000 euros, y el club que menos, el San Gregorio de los Molinos, de 38.500. Pues bien, tienen que pasar información de esos gastos e ingresos al ayuntamiento. La media de los presupuestos de los clubes es de 162.000, y ya hemos dicho esa diferencia que hay entre unos y otros, pues algunos con 200.000 euros de presupuesto y otros con 38.000, ¿no? Más datos. Nosotros establecemos un máximo de cuota por usuario deportivo, es decir, por socio deportivo. La cuota máxima es de 420, que se subió en la primera temporada, pero actualmente no hay ningún equipo que llegue a ese tope. El equipo que más cobra es el Oliver, también, que era el que más equipos tenía, y el que menos cobra es la Unión Deportiva Los Molinos, que cobra 150 euros. Bueno, pues además también dentro de estos ingresos del club, tanto las cuotas como las subvenciones que se puedan recibir, etcétera, son una fuente de financiación, pero también la explotación del bar es una fuente muy importante de financiación. Fijaros que hay algunos clubes, que los tenéis aquí también en verde, que cobran 3.300 euros al mes de alquiler del bar. 3.300 el Balsas o 3.300 el Oliver, y algún otro club que solamente 300 euros. Y hay otros que pone aquí cero, que no cobran ningún dinero del club, sino que simplemente tienen una serie de contraprestación en cuanto a la limpieza de la instalación y la apertura de las instalaciones. Y aquí os quería contar también una herramienta que hemos tenido, que es el canon. Es decir, nosotros no utilizamos el canon desde un punto de vista de recaudación, sino que lo que hacemos es que ese canon se sirva para que los clubes inviertan dentro de la instalación. Es decir, hay una serie de aspectos que suman y hay otros que se minoran. Por tanto, a ver, voy a volver a la de antes, perdón. Fijaros, en la de antes tenemos los aspectos que suman a la izquierda. Es decir, un club que tenga 2 campos de fútbol, pues suma. Los ingresos del bar suman también. El 10% de los ingresos del bar también los tiene que pagar al ayuntamiento, ¿vale? Tú haces negocio, pero un 10% de esos ingresos no los pagas al ayuntamiento. El alquiler de los campos. Si tú utilizas o explotas demasiado el campo, es decir, si tú eres capaz de alquilar más allá de un 25% del uso potencial del campo, significa que estás haciendo negocio. Y bueno, no nos parecería del todo mal. Nos parecería mejor que lo utilizases para crear escuela deportiva y para tener tus propios equipos. Pero bueno, imagínate que no tienes tantos niños y que tú lo explotas. Bueno, pues ya que haces esa labor comercial y que estás explotando un bien que es municipal, entonces una parte de ese dinero, un 20% de ese dinero que tú consigues, tienes también que pagar al ayuntamiento. Y luego tenemos también una carga en cuanto al canon. Si hay una variación de consumos energéticos de un 15% de un año a otro, también tendría que pagar una parte de ese dinero al ayuntamiento. Sin embargo, tenemos otros aspectos que restan y que minoran. Fijaros, si el club invierte, cualquier inversión en el campo de fútbol es un 100% de resta. Y cualquier actividad de mantenimiento es un 20%. Ya solamente con que un club vaya a pagar 3.000 y pico euros de canon y que haga una inversión de 2.000, 3.000 euros en cualquier cuestión que tenga que ver con la propia instalación y que nos lo justifiquen con facturas y transferencias, automáticamente el canon se quedaría en cero. Pero es que además también, si el club establece unas becas a jugadores por razones sociales, hasta un máximo de 1.500 euros también se le puede minorar. Si el club dispone de profesores particulares para los niños, hasta un máximo de 1.500 euros, también se le puede minorar. Si ceden espacios deportivos a clubes deportivos que, por ejemplo, tienen una reforma de la instalación o no pueden hacer uso de su campo y que tienen que utilizar las instalaciones, ese alquiler que dejan de cobrar también se lo pueden minorar. Y por último, los valores deportivos. Es decir, imaginaros que los clubes tienen que hacer una campaña contra el racismo,
contra la intolerancia, la xenofobia en el deporte, o una campaña por ejemplo, de los valores del deporte y llamar a un psicólogo, o de hábitos saludables en el deporte, pues todos los gastos ocasionados en la contratación de una persona, o que le vas a dar a comprar un regalo, un escudo del club, o una botella de vino, o que vas a hacer una pancarta de Stop Racismo, todos esos gastos son deducibles para el canon. Aparte de las inversiones que se hacen un año, también un 50% del sobrante de las inversiones redunda en un año y en el año siguiente un 25%. Quiero decir que el canon está pensado para que los clubes que tengan iniciativa y que inviertan y que hagan, que hagan una función social, finalmente su canon se quede en cero. Y la conclusión de todo este canon, fijaros cuál ha sido. Hemos ingresado 6.000 euros de todas las cesiones que teníamos de campos de fútbol. 6.000. ¿Y por qué? Pues porque ha habido un club que es el Fleta, que nos ha tenido que pagar 3.000 euros. Pero el resto han podido dejar su canon a cero, excepto algunos con 400, 300, 700, 800. Es poco dinero para lo que es la gestión de un club. Pero el Fleta precisamente no ha invertido porque estábamos haciéndole un edificio de vestuarios completamente nuevo y durante un año, aquella temporada no invirtieron absolutamente nada, ¿no? Y aquí podemos ver pues, quiénes son los que más ingresos han obtenido del VAR, o quiénes son los que han hecho mayor inversión, o quiénes son los que más invierten en mantenimiento. Es decir, ahora ya tenemos indicadores claros de el mantenimiento que realizan los equipos o de los clubes o de las inversiones que realizan, ¿no? Además, también pasó muy rápido, les obligamos a tener contratos de mantenimiento con empresas, les obligamos también a tener 2 desfibriladores semiautomáticos y a tener un correcto mantenimiento de los desfibriladores, y también les obligamos a apostar por el deporte femenino. Hay clubes que no están teniéndolo tan fácil como otros, pero simplemente el hecho de que hagan jornadas de puertas abiertas, el que abran su deporte a las mujeres, etcétera, ya es un hecho importante, ¿no? También hay que decir que actualmente tenemos a 4 presidentas de clubes, cosa que ha sido una suerte, ¿no? Porque siempre las juntas directivas han sido mayoritariamente de hombres, y ahora sí que tenemos a mujeres al frente de los clubes de fútbol. Por último, también pues información y comunicación, les obligamos a tener una información y comunicación nuestra del ayuntamiento, y si luego en la parte de preguntas alguien quiere preguntarme algo sobre el control de cómo hacemos ese control, nosotros tenemos un documento Excel muy sencillo para cada uno de los campos de fútbol, donde ahí intercambiamos toda la documentación, la información del canon, la información de los equipos del club, de los socios, las cuentas, el número de equipos, los usos, etcétera. Todo lo hacemos a través de una hoja. Aquí tenéis esta sería la primera hoja, a través de reuniones de la Comisión de Seguimiento Anual. Aquí tenemos una precisamente con el Club Deportivo Oliver, y la idea es reunirnos todos los años, y luego pues una rutina de inspecciones periódicas donde vamos pasando de forma aleatoria por los campos para poder ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Por último, si merece la pena, ¿no? este proceso. Yo creo que han quedado muy claras cuáles son las obligaciones, y eso aporta mucha seguridad a ambas partes, no solamente a las entidades gestoras, sino también al propio Ayuntamiento de Zaragoza. Hay una mayor transparencia porque ya tenemos datos que antes no teníamos. Los ciudadanos pueden alquilar los campos de fútbol con un precio único y con una factura, etcétera, y eso también es un adelanto. Tenemos un control además también informatizado y mediante comisiones de seguimiento que antes no teníamos, y hemos podido sacar datos, pues lo que he comentado antes, ¿no? Una media de 20 equipos y 330 jugadores por cada club, una media de presupuestos de 162.000 euros, la cuota media es de 326 euros año jugador. El canon que nos pagan los campos de fútbol es de 6.000 euros, pero probablemente otros años sea de mucho menos. Hacemos un control del mantenimiento a través de tablas periódicas y de visitas. Comprobamos que se paguen los seguros y los impuestos. Existen desfibriladores y tenemos la certeza de que se está haciendo una apuesta por los equipos femeninos. Y la verdad que la respuesta por parte de los clubes ha sido muy positiva, a pesar de que durante el año hubo un cierre por el tema de la pandemia, y podríamos dar nuestro modelo como certificado, ¿no? Como acreditado. En las últimas exposiciones que hemos podido dar sobre esto, pues existía esta duda, ¿no? Si nuestro modelo era bueno, si era malo, pero realmente, bueno, tenemos que decir que la opinión pública y los clubes han sido bastante positivos con todo el proceso, y bueno, pues en principio parece ser que este modelo
está funcionando después de una primera y segunda temporada y el deporte se sigue gestionando de forma lo más profesional posible y bueno, pues estamos en un momento bastante bueno. Así que yo por mi parte, ya perdonaréis que me haya excedido 5 minutos de este ratito en estas conclusiones y quedo abierto a cualquier pregunta que me queráis plantear. Bien, pues la verdad que me ha encantado, Jesús. Me ha Gracias. encantado tu exposición y tu capacidad comunicadora, ¿no? A lo largo de este, además, respaldado por toda esa información y datos que nos ha ido aportando. Vamos a empezar rápidamente con el tema de preguntas. Yo, si te parece, vamos a hacer que alguien entre en directo con alguna pregunta inicialmente, ¿eh? Creo que tengo por ahí a Antonio Horta. Antonio, por favor. Hola, sí, ¿me oís? Hola, Sí, adelante. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias, Sebastián. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo Muy bien, estás? Antonio. Fenomenal. Encantado de hablar contigo. Igualmente. Mira, te tenía una pregunta, pero es necesario que haga una pequeña introducción porque es muy rápida, porque este modelo de Zaragoza fue el modelo líder que tuvimos en cuenta los técnicos antes de asumir los campos de fútbol en Almería, pero debo decir que los servicios jurídicos del ayuntamiento nunca pudieron salvar la obligatoriedad de la concurrencia en la licitación, ni podían aplicar con la legislación patrimonial andaluza y la ley de contratos cómo soslayar, cómo evitar un uso que es limitativo, porque los clubes pueden arrendar los espacios, ingresan ese arrendamiento, licitan los bares, en fin, un uso que parece limitativo y que no es un uso común especial al uso, ¿no? Entonces, se nos vino el tinglado abajo, o sea, realmente nunca pudimos superar o convencer a los servicios jurídicos de eliminar la concurrencia para que se pudiera asignar un campo a un club y sobre todo que teníamos muchos clubes y pocos campos, teníamos 7 campos y 11 o 12 clubes, entonces ni limitando la concurrencia, cosa que es imposible solo a las entidades asociativas, teníamos un bien que era inferior a los posibles licitadores, pero incluso nos decían desde los servicios jurídicos que esas licitaciones tendrían que incluso hacerse teniendo en cuenta la iniciativa privada, ¿no? O sea que prácticamente el modelo lo tuvimos que desechar. Y en relación con esto, pues yo te hacía esta pregunta, es decir, ¿de qué manera habéis solucionado el hecho de que la autorización especial o que el uso común especial establece un uso no limitativo ni excluyente, y luego lo demás lo has contestado? Ya me he enterado que sí, que los clubes licitan bares, tienen arrendamientos, pero ¿coinciden los campos de fútbol con el número de club? No, gracias, Antonio. La respuesta es no coinciden. De hecho, hemos tenido dos casos. Un campo de fútbol solicitado por 3 clubes que todavía está sin resolver. Hemos tenido otro caso de 2 clubes que se unieron y crearon el Unión, la J Badorrey, que eran dos, estaba la J y estaba el Badorrey, crearon Unión, la J Badorrey, y por tanto se pudo hacer una única solicitud. Y luego hemos tenido un ejemplo que además es muy interesante porque el club del barrio es un barrio muy pequeñito de Zaragoza que tenía un césped artificial que solamente tenía 2 equipos. Hace muchos años fue otro club muy potente de la ciudad, que ya en aquel momento tenía 10-12 equipos, que cuando llegó a este campo consiguió tener 22 equipos y solicitó el club de 2 equipos que era del barrio y el club de 22 equipos que no era del barrio, ¿no? Solicitaron los 2 a la vez. ¿Qué pasó? Que nosotros, las condiciones técnicas nos decían que la forma de adjudicar la cesión de un campo tenía que tener condiciones de arraigo, de impacto dentro del barrio, de número de equipos, etc. Y entonces establecimos una tabla para valorar los dos proyectos deportivos y pues imagínate, o sea, 22 equipos contra 2, por mucho que un club tenga más antigüedad en el barrio y tenga más y se llame con el nombre del barrio, el proyecto deportivo es mucho mejor del club de 22 que el de 2, ¿no? Entonces al final se lo concedimos a uno de los 2. ¿Qué pasó? Que el club del barrio, pues evidentemente presentó un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Zaragoza. Tuvimos que presentar todos los informes al juez,
etcétera, etcétera. Y el juez no solo nos dio la razón, sino que nos felicitó, en su resolución judicial nos felicitó del modelo que habíamos aplicado. Es decir, que incluso nosotros esto lo tenemos como una... teníamos ese cierto miedo, ¿no? Que pudiera explotarnos en las manos, digamos. Pues esto está muy bien, ¿no? Pero es verdad, cómo huimos de esa concurrencia pública o esa concurrencia competitiva con este único modelo. Nuestros servicios jurídicos han estado de acuerdo. Nosotros este modelo le hemos llamado el modelo Albasini, porque Albasini es el apellido del jefe de patrimonio que ha estado en este tema y que desgraciadamente se jubila dentro de unos pocos días. Pero hemos tenido el apoyo de intervención municipal y, de hecho, se está pensando hasta que este tipo de modelo sirva para otro tipo de instalaciones que no son instalaciones deportivas, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga un interés social, el hecho de que tenga un arraigo dentro del barrio, conduce o ha conducido a pensar a nuestros servicios jurídicos a que este era un modelo que se podía llevar a cabo, ¿no? Y ya digo, un modelo ratificado por el juez, con 2 años ya o 2 temporadas de funcionamiento, con inicio de la tercera, y que ojalá en Almería hubierais podido exportarlo, porque yo he venido a hablar. Hay, lógicamente, muchas cosas que todavía hay que mejorar en cuanto a esa profesionalización de los clubes, pero yo creo que es un modelo que nos ha dado mucha seguridad a todos, ¿no? Y ahora una pregunta más, Sol. ¿Estos proyectos deportivos han sido previamente declarados de interés general por el Pleno municipal o no? ¿Simplemente se acogían a este reglamento? No, cada proyecto deportivo era previo a la concesión. Es decir, nosotros como técnicos teníamos que valorar un proyecto deportivo. Claro, valorar un proyecto deportivo para un campo que presenta un único club, una solicitud, era bien sencillo, ¿no? Pero valorar el proyecto deportivo de 2 clubes que entraban dentro de un mismo campo, pues ahí ya digo que tuvimos que elaborar unos ítems y una valoración, que luego ya digo que esta fue la parte en la que el juez nos felicitó, ¿no? Dijo, oye, pues nos parecen unos ítems muy correctos y una forma de valoración muy adecuada a lo que es luego el impacto, ¿no? O sea, nosotros medíamos cuál iba a ser el impacto en el barrio, que tenía, sobre todo, estaba condicionado por el número de equipos. No lo mismo meter a 22 equipos con 20 jugadores cada equipo, con todas las familias viniendo cada día a entrenar en los partidos, etcétera, a un barrio chiquitito, que dar el campo a la gestión a un club con 2 únicos equipos en categorías además muy, muy bajas, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema lo hemos salvado, pero ya digo que en estas cosas, pues muchas veces hacemos el pensamiento que dependemos mucho de nuestro secretario y de nuestro interventor para todo, ¿no? Y es así. Nosotros podemos formarnos, podemos hablar con colegas, podemos ver diferentes modelos de cesión, pero que si nuestro interventor o nuestro secretario nos dice que no, que por aquí no, pues tenemos un problema. Bueno, pues no sé si por aquí no. O sea, nosotros, un ayuntamiento de 700.000 habitantes, que entiendo que nuestro servicio jurídico pues también habrá estado encima, y que de hecho nos tira por tierra muchísimas cosas, ya te lo aseguro, y nos hace modificar un montón de informes. En este caso, pues nos avalaron todo este proceso, ¿no? Y ¿por qué no se puede exportar, ¿no? Y quizá una primera ola no baste para convencer, pero igual una segunda o una tercera ola pueda ser suficiente. O sea, nosotros ahora mismo ya tenemos un modelo certificado. Es decir, es un modelo que funciona. Es un modelo que incluso está avalado por un juez. Por tanto, ¿por qué no se puede repetir en otras ciudades, ¿no? Ojalá sea así. Vale, muchas gracias, Antonio. La verdad que estamos fuera de tiempo, pero y es verdad que podría haber aquí muchísimas preguntas. Yo sí quisiera cerrar con una cuestión, ya que nos hemos ido, estamos siempre rondando, y es verdad que la transferencia, la información que nos trasladan los participantes es de la dificultad que ellos encuentran en transferir ideas de lo que se plantea, que evidentemente no es otra cosa que la experiencia pura y dura que se está llevando a cabo, pues, ayer en Granada, hoy en Zaragoza, mañana será Almería Capital, la que intervenga a través precisamente de Antonio Horta. Te decía, esa dificultad en la transferencia. Entonces, había por ahí una persona que comentaba si verdaderamente hay conoce allí en el entorno de Aragón que pueda ser extrapolable a Almería, en esa gama de municipios más pequeños,
este tipo de iniciativas, ¿no? Que lo hayan adoptado como solución la colaboración con el tercer sector o incluso la posible agrupación de municipios para la gestión mancomunada de determinados servicios, como pueden ser estos, utilizando este tipo de fórmulas. Sí, nosotros en Aragón tenemos lo que ocurre solamente en Aragón, creo, y en País Vasco y en Cataluña, ¿no? Que tenemos las comarcas. Es decir, nosotros tenemos una ley de comarcalización de Aragón, lo tenemos dividido en, creo que son 22 comarcas, y tenemos unos coordinadores comarcales de deportes que gestionan precisamente los pequeños municipios. Fijaros que en Aragón tenemos 730 municipios y de esos 700, y digo bien, 700 tienen menos de 2.500 habitantes. Es decir, tenemos una realidad social con muy poquita población, ¿no? Hay grandes instalaciones en municipios muy pequeñitos que funcionan de forma, como tú dices, mancomunada y a través de un servicio comarcal de deportes. Respecto a si utilizan la forma de gestión a través de los clubes deportivos, la verdad que no tengo esa información y me lo apunto para la siguiente, porque tiene que ser interesante, ¿no?, el saberlo. Nosotros en Zaragoza hemos entendido que era la única forma de hacerlo. Y yo entiendo que sí que lo pueden hacer, porque es imposible que el ayuntamiento corra con todos los gastos, y más ayuntamientos pequeñitos o servicios comarcales pequeños. Es la única forma de subsistencia que tenemos. Otra cosa es que lo hayan hecho de manera formal como lo hemos podido hacer nosotros, ¿no? Y que después que tengan de cara a ese secretario, a ese interventor, que les diga que adelante con el modelo. Entonces, pues bueno, pues ya digo que la situación de Aragón es muy, muy diferente, que hemos salvado el sector deportivo con esta agrupación en comarcas y que, bueno, pues no sé si es extrapolable el modelo nuestro a esos pequeños municipios, pero en caso de que lo fueran sí que se podría adaptar, ¿eh? Porque al final este modelo lo que hace es dejar las reglas del juego muy claritas, y hacer una adjudicación directa, ¿no? No van a venir grandes empresas tampoco a gestionar ningún campo. De hecho, si sacáramos un concurso público lo veríamos, ¿no? A no ser que tenga una instalación de fitness cerca o algún otro tipo de espacio, un campo de fútbol no tiene una gran rentabilidad, y por tanto los clubes son los que más se acercan a la realidad diaria de lo que se necesitan en las instalaciones, ¿no? Que es el uso deportivo, la funcionalidad, y el día a día, ¿no? Queda claro que el futuro pasa por la colaboración, entiendo perfectamente, y por la agrupación de sinergia en relación al mundo en el que nos encontramos, que es la gestión deportiva. Lo que me resisto a pensar es que nosotros mismos, gestores, nos podamos en algún momento resistir y pensar que las cosas las podemos seguir llevando como las llevábamos hace 25 años, 30 años, 35 años. Es decir, ha evolucionado todo muchísimo entre tanto los modelos de gestión como el marco regulador en el que nos movemos, y evidentemente si queremos crecer es la única vía, y gestionar mejor aquello que tenemos, aportar calidad, como tú decías, y como decía anteriormente. Sebastián, yo lo que he dicho antes, nuestra supervivencia depende de esto, ¿eh? O sea, para sobrevivir como administración pública tenemos que apostar por diferentes herramientas. O sea, no podemos seguir condicionando las arcas públicas, ni podemos seguir, yo creo que con el debate ideológico de que si es bueno, es malo, es mejor, pues dependerá de cada ciudad, dependerá de cada territorio y dependerá de cada momento también, ¿no? Pero hay que conocer diferentes herramientas y aplicarlas. Con Antonio Horta, precisamente, cuando lo escuchaba en la charla que dio hace unos meses, es que ellos allí tienen un montón de modelos, ¿no? Pues eso es lo que hay. O sea, y cada modelo puede ser bueno o puede ser malo, pues va a depender también, ¿no?, de las circunstancias. Mi modelo también depende, nuestro modelo depende de la profesionalización de los clubes. Y hay muchos presidentes que tengo que todavía me siguen entregando las cuentas en un cuaderno. En un cuaderno, ¿no? Yo se las pido en tabla Excel, aparecen algunas sí, otras no, pero me las traen en un cuaderno, ¿no? Y cambiar eso es complicado. ¿Hay que cambiarlo de golpe? No, hay que hacerlo de forma progresiva, ¿no? Y yo creo que estamos en ese camino, ¿no? Y las administraciones o los gestores públicos tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones y utilizar todas las herramientas que estén en nuestra mano
Y claro, con la problemática que a veces el enemigo, entre comillas, lo tenemos en casa. Si nuestro servicio jurídico o nuestro secretario o nuestro servicio de fiscalización o de intervención no se cree nuestro modelo, pues ahí tenemos un grave problema, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí sobre todo por tiempo, más que por cualquier otra circunstancia. No puedo cerrar sin agradecerte enormemente, Jesús, la aportación dada a este curso, ¿no? A una nueva ocasión. Muchas gracias por todo. Sebastián, el lujo y el placer ha sido mío de notarme tan querido y respetado y muy agradecido a todas las palabras que has dicho y la forma en la que has coordinado el curso. Así que gracias por todo, Sebastián.